Muy buenos días, ya comenzamos este lunes 17 de noviembre, post jornada electoral, donde ya tenemos resultados para lo que va a ser la segunda vuelta presidencial que se va a realizar este 14 de diciembre. ¿Cómo lo viviste, Carlos Quintana, el día de ayer? De manera bien intensa, parecía un partido de fútbol un poquito en algunos momentos, pero ahí atentos a lo que fueron estos resultados de las elecciones del pasado domingo. Agradecido de estar acá contigo, Pamela, y agradecido que estén con nosotros en este matinal siempre juntos. Y yo pienso que este va a ser lo que va a seguir dando material durante los próximos días, Pame. Estos resultados que sin duda fueron sorpresivos para algunos, no vamos a decir lo contrario. Era obvio de que iba a pasar Janet Jara, lo decían las encuestas, pero claro, entre una derecha tan desgranada había como cierto temor si efectivamente podría salir Kast, Matei, Kaiser. Finalmente ya los resultados son bastante decidores. Se impuso la derecha incluso en varios sectores del país, dando como resultado a José Antonio Kast ya como el que va a representar a la derecha contra Janet Jara en el oficialismo también. Una jornada que estuvo también con toda la programación que tuvo TVU a través de los medios UDEC, que estuvimos con análisis de los resultados, despachos en vivo, análisis también en vivo de todo lo que estaba ocurriendo en los diversos locales de votación a través de este trabajo colaborativo entre TVU, Diario Concepción, Radio La Discusión y también Radio UDEC. Desde las 8 de la mañana comenzamos con las transmisiones para contarles todos esos detalles, donde ya ahora empezamos a ver la segunda etapa de esta carrera presidencial. Ya comenzó la campaña, por decirlo exactamente, de una forma. porque la primera semana, hay que mencionar, la primera semana es fundamental también para los discursos que van a ir posicionando los candidatos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Janet Jara, que va a tener que ir a buscar quizás los votos de esta audiencia, estos votantes más bien moderados. Sí. Recordar que entre May Nichols, Artés y Marco Enrique Minami no reúne el 5% de los votos. Entonces, el porcentaje de Parisi va a ser crucial tanto para Kast como para Jara en este caso. Ahí vamos a ver, obviamente hay estrategias que se están armando, sabemos de que hay apoyos previos, de que hay algunos candidatos que por principio no transan mucho, pero también no olvidar de que existe que una vez respecto a la misma situación que nos tocó vivir en las elecciones anteriores, estaba esta posibilidad de que parte de los votos de Franco Parisi fueron a Gabriel Boric en aquella oportunidad. Vamos a ver si sigue siendo lo mismo en esta oportunidad o cuánto fiato existe en las candidaturas, pero en lo concreto es que si vemos de forma muy preliminar lo que nos tocó presenciar el fin de semana, todo indicaría que el próximo gobierno sería de derecha, obviamente pensando en la sumatoria de porcentajes, votos, etcétera. Yo pienso que también la estrategia de Janet Jara va a ser tratar de, como te dijera, arañar un poquito de los votantes de Franco Parisi o incluso llegar a esa mayoría silenciosa que votó nulo también, Pame, si es que logra definirlo de alguna manera. De hecho, parte de las declaraciones en el punto de prensa de Franco Parisi el día de ayer mencionaba que tanto le consultaron respecto para quién de alguna forma se iba a mostrar el apoyo de todo su equipo y de todos los votantes. Él mencionó que se ganen los votos, fueron parte de las declaraciones tanto para Janet Jara como para José Antonio Kast. En este aspecto yo creo que ambos candidatos van a tener, sobre todo en el caso de Janet Jara, va a tener que ir a buscar a estos votantes quizás más moderados, que están mucho más en el centro y que va a tener un mes aproximadamente para poder realizar esta campaña, instalar discursos. Los discursos también de Janet Jara el día de ayer hizo un guiño, ¿cierto?, a las propuestas que realizó en este caso, por ejemplo, Marco Enrique Minami, Franco Parisi con el tema del IVA a los medicamentos. Sí. Eso es como una especie de ya está tratando claro, de alguna forma ya está enviando mensajes respecto de dónde va a ir dirigido también su discurso. Tenemos parte de los resultados de esta carrera presidencial donde tenemos a Franco Parisi con el 19,71% de los votos. Parte de este porcentaje también indica, y lo menciona Franco Parisi, respecto a lo que me indicaba también de alguna forma de cómo él un poco cuestiona la encuesta. Sí, claro. Cuestiona un poco la encuesta. Exactamente, cuestionó las encuestas y también apuntando unos dardos a opinólogos a nivel de
a nivel nacional de Alberto Mayol, exactamente. Mira, tal como decías tú, tenemos acá una gráfica que elaboró nuestro equipo para que podamos repasar en conjunto algunos de los resultados. Vamos a ir uno por uno. La sorpresa de la noche, y muchos dicen la Cenicienta, porque va a ser quien desprenda la mayor cantidad de votantes para uno u otro sector. Franco Parisi con 2.552.649 votos, con un 19,71% del padrón. No olvidar que esto es el 99,99% de las mesas escrutadas, es por decir ya es un 100% en todos los sentidos, Pame. En el caso de Janet Jara, que representa al Pacto Unidad por Chile y la ADC, se queda con el 26,85% de los votos, que corresponde aproximadamente a 3.476.615 votantes. Marco Enrique Sominami, quien se presentó como independiente, 154.850 votos, bajísimo lo que obtuvo Meo en estas elecciones presidenciales, penúltimo junto a Eduardo Artés, solamente representando un 1,20% del padrón electoral también. En el caso de Johannes Kaiser, se queda con el 13,94% de los votos, correspondiente a 1.804.773 votos. También José Antonio Kast, el que va a estar representando a la derecha en estas próximas elecciones, la extrema derecha en realidad, con un total de 3.097.717 votos, o sea, un 23,92% del padrón. Y tan solo un 3 puntos de distancia existe entre Jara y Kast. O sea, uno esperaba, y lo que también destacaba el Partido Comunista era sobre un 30%, porque es más o menos lo que obtuvo Boric en otra oportunidad. Sin embargo, ¿esto qué te indica, Pame? Que está bien dividido, bien desgranado, pero por el momento el dominio es de la derecha en estas elecciones presidenciales también. Lo cual también se vio reflejado en las parlamentarias. En este caso yo creo que uno de los dolores bastante importantes para lo que es la centro derecha también fue lo que ocurrió con Evelyn Matei, en este caso, que se queda con el 12,46% de los votos, correspondiente a 1.613.797 votos. Recordar que ella inmediatamente en el minuto en que se da ya el punto de prensa, donde obviamente acepta la derrota, dice voy a ir a saludar en este caso a José Antonio Kast. Habían personas que, o más bien que mencionaban un poco que había cierta reticencia respecto a su comunicación no verbal respecto de lo que ocurrió con José Antonio Kast. Y aquí es llamativo porque en el caso de Janet Jara, en el discurso que da, obviamente celebrando también parte de este resultado, quizás para la comunidad, o sea, para la ciudadanía, porque dentro de los equipos estratégicos quizás este resultado no era el que esperaban, hace un poco mención a lo que ocurrió con la campaña terrorífica, como lo menciona, con Evelyn Matei, haciendo alusión a estos dos candidatos, a José Antonio Kast y también a Johannes Kaiser. Mira, para que no quede en el tintero, en el punto más a la extrema izquierda, como él mismo se ha descrito, Eduardo Artés, con tan solo 86.041 votos, o sea, ni siquiera llegando a un 1% del padrón electoral. Y por último, una persona ligada al deporte, pero sabemos que Harold May Nichols la tenía difícil. Sin embargo, de las candidaturas independientes es el que sacó más votos, entiéndase, en contraste al caso de Eduardo Ortiz y también Marco Enrique Sominami. Claro, sacó 1,26%, correspondiente a 163.273 votos. Le consultaron a Harold May Nichols respecto de del resultado, si bien él reconoce que fue un proceso bastante bonito para él, del poder recorrer el país, de conocer obviamente las problemáticas que vive Chile, indicó que este resultado igual lo decepcionó bastante. Él esperaba quizá un poco más de voto y por lo mismo cuando le consultan para dónde se va el apoyo, prefiere no mencionar un poco, considera que va a ser... No va a ser muy desequilibrante. No va a ser muy decisivo su opinión respecto a lo que va a ocurrir con estos votos, porque si sumamos los votos de Harold, de Marco Enrique Sominami y además de Eduardo Artés,
por ejemplo, que uno pensaría que a lo mejor se podrían ir a Janet Jara, no suman el 5%. No, para nada. Yo pienso que el discurso va a ir focalizado en Franco Parisi, porque son más de 2 millones de votantes, no es menor. Ganó en el norte de Chile con bastante contundencia, y también acá en el caso algo que no ocurre generalmente en la región del Biobío, o incluso la región de Ñuble. La región del Biobío se considera una región de izquierda, sin embargo acá se impuso casi también Parisi. Me gustaría igual detenerme en este punto, porque Franco Parisi parece que la gente conectó más, porque en el caso de Evelyn Matei, ella era la candidata del centro, o sea, era lo más centro que había, incluso exconcertacionistas habían manifestado su apoyo a Evelyn Matei, pero parece que las necesidades de la gente, puede ser el discurso de distintos aspectos, ¿no? Se inclinó más a Franco Parisi por ser, bueno, el partido de la gente, sabemos que tiene como ciertas inclinaciones de izquierda, pero vende el discurso de ser de centro, etcétera. O sea, indican como ni izquierda ni derecha, un poco el discurso del PDG. En este caso yo creo que es la sorpresa. Yo creo que el que está celebrando con estos resultados de la carrera presidencial sin duda debe ser Franco Parisi. De todas maneras. Porque si tú te das cuenta, aumenta un poco ese capital de elecciones anteriores, pero también acá uno analiza qué es lo que ocurre con la ciudadanía. O sea, la ciudadanía está un poco agotada de lo que está ocurriendo con los partidos o pactos políticos en este caso. ¿Qué mensaje está dando el resultado también de Franco Parisi? Que, es un voto protesta casi, claro. Claro, y además ahí también uno se pregunta en esta segunda vuelta para lo que va a ser el 14 de diciembre, ¿dónde van a ir esos votos? Que la gran mayoría pensaría a lo mejor que puede ser quizás para más la derecha, otros quizás más a la izquierda, porque también son votantes que no tienen como una mirada como muy extrema. Claro, de todas maneras. Mira, nosotros durante la transmisión de ayer tuvimos contactos en vivo con algunos representantes del mundo político, entre ellos vamos a repasar los dos espectros, tanto desde el oficialismo hasta lo que manifestó la oposición. Tenemos algunas declaraciones de tanto Álvaro Ortiz como de Yanina Contreras. Pasemos a escuchar el balance que ellos hacen de esta jornada y también las proyecciones a sabiendas de lo que viene para este mes de diciembre. Mire, la democracia cristiana votó en su Junta Nacional respecto a los apoyos presidenciales, y el 63% de la Junta Nacional dijo que la candidata del partido era Janet Jara. Y eso se mantiene en primera y en segunda vuelta. Bueno, el resultado de las elecciones es fruto del trabajo que uno hace durante el tiempo. Y lo hace en terreno, lo hace con los medios de comunicación, a través de redes sociales, que también lo permite en estos tiempos. Y es un complemento de cosas, es con cercanía, es con la experiencia que uno puede tener, y eso es lo que está reflejando la elección, esos son los resultados y eso es lo que hay que respetar, porque así es la democracia. ¿Cuáles van a ser los ejes de trabajo ya pensando en este cupo en el Congreso? Bueno, nosotros basamos nuestra campaña en 3 ejes: experiencia, cercanía y transparencia. En cuanto al trabajo legislativo, creo que se requiere un liderazgo en la toma de decisiones en cuanto a los recursos que llegan a la región. Ese es el trabajo en la Comisión de Hacienda, pero también en diferentes materias. Por ejemplo, si Chile en el primer semestre del próximo año no crece por sobre el 2,5%, vamos a estar en una situación complicada en cuanto a la empleabilidad, también en cuanto al emprendimiento que muchas personas tienen, y que también tenemos cifras que nos tenemos que ocupar y tenemos que ser capaces de entender que se están dando también en la región del Biobío. Y nosotros planteamos un gobierno del cambio junto a José Antonio Kast, que nosotros obviamente como Partido Social Cristiano vamos a estar en la calle apoyando, y vamos a estar en los sectores apoyando la candidatura de José Antonio Kast para que sea el próximo presidente de Chile y pueda plantear un gobierno responsable para la gente. A eso nosotros estamos comprometidos como partido. ¿Qué les ha parecido también los apoyos que han recibido? Habló de Evelyn Matei, dijo que se iba a dirigir también al comando de José Antonio Kast para felicitarle, considerando también ya cómo se empieza a armar el comando también y todo lo que tiene relación con la proyección hacia el futuro en esta segunda vuelta. Sí, nosotros estamos contentos porque eso es parte de la unidad del sector, y que ellos hayan dado ya el apoyo a José Antonio Kast en esta segunda vuelta que se viene, da una muy buena señal, porque es lo mismo que estaba planteando José Antonio Kast. Él dijo, si es que yo no paso a segunda vuelta, voy a apoyar al que pase a segunda vuelta que sea contrario al gobierno de turno. Mira, acá podemos rescatar algunas
ideas de las palabras de Álvaro Ortiz de que esto es un resultado de lo que se va haciendo año a año, y podríamos decir de que le da un poco de validez a nuestro relato de que muchos de estos votos o estas elecciones van de la mano con lo que ha sido el gobierno estos últimos años. Si bien uno no puede desconocer los avances, lo que se ha logrado, hay una frustración, podríamos decirlo, de algunas metas que no se han logrado consolidar. Ya vamos a estar viéndolo más adelante, yo pienso, cuando tengamos contacto con Mati Schneider, pero por el momento lo que vemos acá es una ciudadanía que se está despidiendo incluso de los partidos políticos tradicionales. O sea, tú ves el balance de la Cámara Baja, muy poca presencia de Partido Radical, muy poca presencia del PPD o incluso de la misma UDI, que son de nuevo partidos tradicionales de distintos polos. O sea, los estamos desconociendo y el PDG parece que se está imponiendo, Pame. Aprovechemos este gancho para hablar de precisamente eso, de los resultados de los diputados de nuestro Distrito 20. Recordar que acá se renueva todo lo que es la Cámara de Diputados y Diputadas, que tiene 155 escaños correspondiente al Distrito 20. Vemos bastantes caras conocidas acá en la región del Biobío, algunos que ocuparon cargos de alcaldes, alcaldesas, consejeros regionales, y con las figuras también del PDG, en este caso de Roberto Arroyo, que ya era diputado y vuelve a la reelección. Comencemos con Francisca Muñoz, que es parte del Partido Social Cristiano, que se queda con el 9.20% de los votos, que corresponde a un total de 53.997 votantes. Exactamente. Paz Charpentier representando al Partido Republicano con un 44.943 votos en total. O sea, representando al 7,66 del padrón. Acá, nuevamente, la derecha se impuso con creces en cuanto a los diputados en la región del Biobío, Pamela. También tenemos a Álvaro Ortiz, que fue alcalde de Concepción y que en este caso sale electo como diputado de la República, con el 7.13% también de los votos, correspondiente a 41.877 votos. Y en Plaza Erika Edo, que también era otro que iba por la reelección. En otros puntos, representando al Partido Socialista, está el exalcalde de Chiguayante, José Antonio Rivas, con un total de 27.175 votos, o sea, un 4,63%, y acá estamos viendo cambios drásticos. Vemos a los republicanos imponiéndose, y acá en adelante están todos los partidos, podremos decir, un poco más de los tradicionales. En el caso de reelecciones tenemos la figura femenina también, Marlene Pérez, con 4.53%, correspondiente a 26.600 votantes. Ella es nuevamente reelecta por el Distrito 20. Alguien más que es reelecto es el diputado Sergio Bobadilla, con la Unión Demócrata Independiente, con un total de 19.213 votos. Ahí me ayudan a precisar, pero parece que es 2.213, por lo que veo acá en la pantalla, con 3,27% del padrón en realidad también. También por el PDG tenemos a Patricio Briones con el 3.09%, correspondiente a 18.160 votos. Y también, como tú decías, Roberto Arroyo, esta vez por el Partido Social Cristiano, con un total de 7.892 votos, o sea, 1,34% del padrón electoral. Estas son ya las cifras finales, un 99,99% de las mesas escrutadas. No Recordar que Roberto Arroyo era del PDG y se cambió al Partido Social Cristiano. Efectivamente. Y también en el caso de Pato Briones, bueno, esta era como una parte más, podríamos decir, de prensa rosa, pero no olvidar que Pato Briones tiene historia en nuestra región, jugó en Básquet UDEC y ahora se está inclinando al mundo de la política. Ahí vamos a ver cómo va a ser estos candidatos son electos, así que vamos a ver durante los próximos días cómo va a ser la gestión de los mismos, la búsqueda de acuerdos, también qué tan presentes están las necesidades del Biobío en lo que va a ser este debate, sobre todo a puertas de lo que estamos viendo acá en pantalla. La segunda vuelta, los resultados oficiales son los siguientes. En el caso de Janet Jara se queda con el 26,85% de los votos, que corresponde a 3.476.615 votos. Exactamente. Y José Antonio Caz con 3.097.717 votos, con un 23,92%. Próximamente vamos a estar viendo cómo va cambiando las estrategias, etcétera. Nuevamente, mientras repasamos algunas imágenes de lo que fue la cobertura, unas elecciones que no fueron
para nada sencillas, Pame. Me gustaría aprovechar de consultarte, ¿cómo estuvo tu local de votación? ¿Fue todo expedito, fue todo tranquilo o hubo problemas? Fue bastante expedito y yo fui de las que fui a votar durante la tarde específicamente, aproximadamente a las 5 de la tarde, casi a una hora de que cerraran las mesas. Y no me demoré absolutamente nada no había fila. Perfecto. De hecho. Así que, de hecho, fui a la tarde por lo mismo, porque en la mañana quizás va a estar muy lleno, en la tarde va a hacer mucho calor, así que voy a ir a una hora de que cierren las mesas y efectivamente resultó la estrategia porque no hubo fila y fue bastante expedito. De hecho, en la mesa que me tocó a mí habían bastantes jóvenes, lo cual hacía que trabajan de manera muy eficiente y rápida en el cierre de las mesas. Ahora también recordar de que el cierre de mesa igual fue tarde, fue tarde porque entre los presidenciales ellos eran lo más importante, entonces iban a partir primero, pero también está la misma situación de que entre la papeleta grande que había entre los representantes del distrito 20 o 21, si es que está como aledaño, fue bastante curioso buscar por quién habían votado, era una gran papeleta en realidad, y también no olvidar que allá en norte de nuestro país, especialmente, ahí habían elecciones de senadores, entonces 3 conteos distintos para distintos segmentos, pero en mi caso tampoco tuve mayores problemas. Me tocó votar en el colegio Concepción de Pedro de Valdivia. ¿A qué hora votaste tú? Yo fui aproximadamente a las 12. A las 12. ¿Y había mucha fila o no? No, para nada, para nada. A lo más una mesa que sí tenía una gran concentración de gente, pero ningún inconveniente. Hubo una persona en silla de ruedas que retrasó un poquito, pero todos tienen el derecho a votar, le instalaron la cabina para que lo pudieran hacer, entonces ningún tipo de inconveniente en esa materia. Quiero destacar el trabajo también de la Cruz Roja, porque dentro de los locales de votación, no sé si te pasó a ti en el tuyo, pero había muchos, por ejemplo, tenían habilitadas ciertas zonas también para los perritos, para las mascotas, para que puedan tomar agua, entonces creo que fue una buena iniciativa, porque hay muchas personas también que acuden con sus mascotas a los locales de votación, y con las altas temperaturas que teníamos el día de ayer, sin duda fue una ayuda y obviamente un gran trabajo, como siempre, de la Cruz Roja. Bueno, nadie podía estar ausente, estas elecciones eran obligatorias. Ahí vamos a también desprender si es que tenemos el balance respecto a los votos blancos, los votos nulos, cuántas personas finalmente se justificaron, que no fue menor, nosotros vimos la transmisión, entonces estábamos bien pendientes a toda esta misma situación. No olvidar, vamos a seguir analizando y posiblemente va a ser la tónica durante toda esta semana lo que dejaron estas elecciones en su versión 2025 también. Atento a la segunda vuelta. Atento a la segunda vuelta, y si tú te perdiste quizás lo que fue la cobertura de las elecciones presidenciales a través de nuestro portal también de YouTube, tú puedes ver toda la cobertura que comenzó a partir de las 8 de la mañana y estuvo hasta la tarde, hasta poder ver obviamente todos los resultados que se conocieron y el análisis con diversos profesionales, con representantes también de los diversos pactos políticos de la región del Biobío específicamente. Lo veníamos diciendo, vamos a tomar contacto con Matías Schneider, quien estuvo en la cobertura y que también tiene algunos datos interesantes sobre lo que fueron estas elecciones. Matías, te vemos en pantalla. Muy buenos días, ¿cómo estuvo esa jornada? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, extensa jornada con un variado panorama, porque la verdad se repitió harto que existía una fila extensa en muchos lugares de votación, en particular entre las 11 de la mañana y las 1 de la tarde. Y esto generó severos inconvenientes en ciertos lugares de la región del Biobío, como por ejemplo el Colegio Cruz del Sur, donde la gente se impacientó, generó alguno que otro conflicto también, el trabajo ahí que realiza la gente del CERVEL y la gente de la Armada, no solo en control, sino que también en dialogar con las personas, producto de lo que fue esta masiva llegada, en particular en ese horario. Pero también ya la sorpresa llegó a pasadas las 18 horas, sobre todo acá en la región del Biobío. La verdad yo creo que, y lo que hemos estado analizando, nadie se esperaba que Franco Parisi alcanzara el segundo lugar regional con más del 20%, dando la sorpresa también a nivel nacional, instalándose en esa tercera posición con 19%. Estamos junto a Leslie Briceño, analista política, para comentar la situación, en particular el panorama tanto regional como a nivel nacional de lo que ocurrió en las pasadas elecciones. ¿Qué tal, Leslie? Buenos días. Muy buenos días, aquí ya con un poco de resaca electoral, la verdad, porque anoche me acosté tarde, hoy día en la mañana levantarse muy temprano, pero ha sido un fenómeno bien interesante de analizar. Queremos primero
partir por lo que ocurrió con las presidenciales. Lo había mencionado, sorpresa Franco Parisi acá en la región del Biobío, en esa segunda posición, y ya sabemos, Janet Jara entonces se queda con la primera mayoría nacional, José Antonio Kast, bien digo, con la segunda, y ahora, bueno, se viene la segunda vuelta también. Efectivamente, o sea, nos encontramos con un electorado que con voto obligatorio se moviliza y se moviliza por los candidatos que son anti-establishment, por decirlo de alguna forma. La llegada de Franco Parisi tal vez no es tanta sorpresa si miramos los resultados de la elección del 2021, que también llegó tercero en la elección del 2021 y que, claro, ahora tiene un capital electoral de 2,5 millones de votos, o sea, 2,5 millones y fracción, que pueden ser decisivos para hacia dónde se van. Él también lo señaló y dijo, los candidatos que pasaban segunda vuelta, Kast o Jara, tienen que ganarse estos votos, tienen que, no, él quiere más que guiños hacia él, sino que finalmente, y hacia sus propuestas de gobierno, que ambos candidatos lo hicieron ayer, hacia la gente, y que escuchara, dijo Franco Parisi, a la gente. ¿Qué es lo que nos ocurre? Nos encontramos ya con un candidato que se consolida, que aumenta su participación y que probablemente va a significar que vamos a tener un fenómeno Franco Parisi para rato. ¿Cómo va a capitalizar eso? Eso es algo que hay que ver qué es lo que va a hacer durante estos 4 años. Ahora, lo interesante en la región del Biobío, que si bien Janet Jara y José Antonio Kast pasan a segunda vuelta, nos encontramos con que Franco Parisi gana en las regiones del norte. En la región de Atacama tiene un 35%, un 34% y fracción, casi un 35%, y arrasa en todas las regiones del norte. Ya más hacia el centro, Janet Jara empieza a presentar mayores liderazgos. Sin embargo, en el sur, principalmente en la región del Biobío, José Antonio Kast tiene una votación, y en Araucanía también tiene una votación bastante significativa. Y eso nos refleja cómo el votante de la región del Biobío ha ido mutando. El retorno a la democracia, nos encontrábamos que la región del Biobío se consideraba, entre comillas, una región de centro-izquierda o izquierda, con algunos doblajes significativos que permitieron que hubieran 2 senadores y 2 diputados de la Concertación, y hoy día ese panorama es muy distinto. Entonces tenemos una región del Biobío un poco más derechizada, pero también donde el Partido de la Gente empieza a surgir como una alternativa política bastante significativa. Vamos a ver si este fuerza electoral sobrevive los 4 años de este gobierno. En relación también a lo que está ocurriendo en el panorama internacional, porque nosotros tenemos acceso a las redes sociales, mucho de lo que sucede en otros lugares del mundo también impacta acá. Hay una llegada de la ultraderecha a nivel mundial, Italia con Giorgia Meloni, Estados Unidos con Donald Trump, tuvo su ciclo más cercano también aquí Brasil con Jair Bolsonaro, que hoy, recordar, está ya con una condena producto de este llamado que hizo a la realización de un golpe de Estado. Y en el otro lado de la cordillera también tenemos a Milei. ¿Por qué mencionar esto? Usted habló acerca del anti-establishment. Cuando Milei era candidato, él hablaba de 2 castas, una la casta empresarial y la otra la casta política, una representada por Macri y la otra, bueno, representada por el kirchnerismo. En este sentido, ¿cómo también irrumpe Franco Parisi, considerando que ese fue su diálogo, esa fue su forma también de acercarse a la gente? Nadie les va a solucionar sus problemas. Ellos se preocupan de ellos y nadie se preocupa de ustedes. Eso era lo que se repetía muchas veces en el diálogo de Franco Parisi. Pero finalmente nos encontramos con que es un candidato que le habla a un grupo con un discurso muy de clase media. Yo vengo a solucionar tus problemas, yo voy a ser la persona que te va a resolver los problemas. ¿Por qué? Porque es fundamental finalmente vincular a este discurso de Franco Parisi con, entre comillas, la gente. Cuando se le preguntó, o sea, pensemos que en el ciclo electoral anterior, el Partido de la Gente obtuvo 6 diputados, que ninguno de ellos terminó su periodo como diputados del Partido de la Gente. La única diputada que tiene hasta el momento en ejercicio es Pamela Giles, que no es diputada del Partido de la Gente propiamente tal. Y cuando Pamela Giles es presentada como candidata al Partido de la Gente, bueno, ¿y qué es lo que los une? Ella dijo, Franco Parisi, dijo, la gente. Y ahí uno, finalmente, lo que nos damos cuenta es que el Partido de la Gente es un partido que carece de ideología y que refleja muy bien lo que pasa hoy día dentro de la ciudadanía. La ciudadanía en nuestro país y en muchas partes del mundo no se identifica ni con izquierda ni con derecha, no se identifica con las grandes ideologías que en su momento movilizaron los votos y movilizaron la acción política.
eso finalmente nos presenta una sociedad que además también está muy cansada de la política tradicional, muy cansada del sistema político. Por ejemplo, nos encontramos con que hemos tenido elecciones todos los años, más de una elección, desde el 2020 en adelante. Entonces, tenemos una ciudadanía desgastada por el tema de las elecciones, tenemos una ciudadanía que además no entiende mucho cómo funciona el sistema, probablemente tiene la percepción de que, además por el discurso, no solo de Franco Parisi, el discurso de Johannes Kaiser, el discurso de José Antonio Kast, que existe una casta, existe una élite que finalmente se arregla entre ellos y que finalmente no se preocupa de la ciudadanía. Y además un sistema judicial que hoy día está sumamente cuestionado. Pensemos lo que ocurrió el fin de semana recién cuando se decreta prisión preventiva a los formalizados y los imputados vinculados con esta trama bielorrusa, que se le denomina la muñeca bielorrusa. Entonces, hay una percepción, y lo dijo la jueza y también lo señaló otros analistas, de que da la percepción de que la ciudadanía, que sienten que la justicia se ríe de la ciudadanía y que solamente funciona para ciertos grupos de poder. Entonces, todos esos elementos, claro, que generan que discursos como el de Franco Parisi, que es muy anti-establishment, cale hondo, y en un contexto de voto obligatorio hace que la ciudadanía, que 5 o 6 millones de votos de personas que nunca habían ido a votar, obviamente consideren que este discurso es el discurso que los representa. Claro, y ahí hay que considerar también que justamente el PDG es algo que tiene relación con nuestro país también, porque dentro de lo que ha sido a nivel internacional se le ha criticado a Janet Jara que el Partido Comunista es un partido internacional, que tiene sede en diferentes lugares del mundo, pero lo mismo ocurre con la ultraderecha, o sea, vemos la AfD en Alemania, vemos a Vox en España. También el mismo Partido Republicano ha participado de estas cumbres que han hecho estas reuniones de ultraderechas en el mundo. Entonces, claro, ahí aparece y ahí irrumpe el Partido de la Gente, que tiene varias particularidades y lo vamos a abordar también porque consiguieron un hito acá en la región del Biobío, tanto en el Distrito 20 como en el Distrito 21. Pero antes de ir a diputados y diputadas, recordar que las elecciones nuestras parlamentarias, solo para las regiones que son impares tenían Senado. Ya no es por números, pero nos organizamos de esa forma mejor. Las pares eran solamente diputados y diputadas. Queremos que nos explique un poco también el sistema, porque hay un tema aquí con el arrastre que por lo general causa confusión en la población para el momento de las elecciones, cuando las mayorías a veces se quedan fuera a pesar de tener gran cantidad de votos. Exacto. O sea, recordemos que en esta elección nosotros no solamente elegimos presidente o presidenta, nos vamos a segunda vuelta, porque para el caso de la presidencia es por mayoría absoluta, de 50+1. En el caso de lo que son las elecciones parlamentarias se elegía completamente la Cámara de Diputados, 155 diputados y la mitad del Senado, porque los senadores se eligen cada 8 años. Como tú muy bien señalabas, nos encontramos con que se renovaron senadores en las regiones impares y en todas las regiones los diputados. Ahora, nosotros tenemos un sistema proporcional. ¿Qué es lo que busca el sistema proporcional? Es entregar una relación, valga la redundancia, proporcional de los votos en los escaños, de la lista. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, yo voté por candidato X y el candidato X obtuvo un porcentaje significativo de votos, pero no es electo. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque la lista no fue una lista muy votada. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con un Félix González que iba a la reelección, y Félix González por el Distrito 20 no llega a ser reelecto porque si bien él tiene un porcentaje importante de votos, la última vez que miré el dato estaba casi cerca de los 18.000 votos, no sé si habrá modificado eso específicamente con Félix González, y nos encontramos además con que su lista tiene muy pocos porcentajes, entonces no le alcanza. Sin embargo, cuando miramos el caso de Francesca Muñoz, por ejemplo, que es la primera mayoría a nivel regional, tiene más del 9% de los votos, más de 55.000 votos, nos encontramos que el subpacto, miramos primero la lista completa de Partido Republicano, Partido Social Cristiano y Partido Nacional Libertario. Y esa lista que elige 3 diputados, se logró elegir 3 diputados, lo que ocurre es que nos encontramos con una primera mayoría que finalmente, cuando hacemos la división de los votos por los escaños, logra arrastrar a un Roberto Arroyo, que también es diputado que iba a la reelección, lo logra arrastrar. ¿Por qué? Porque obtiene una cantidad mucho más
importante de votos, se produce el doblaje, que hablábamos antes cuando hablábamos del sistema binominal, le permite llevar y salir electo a Roberto Arroyo con solo el 1,40% de los votos aproximadamente, tiene menos del 2%. Entonces ahí se produce ese fenómeno. Yo creo que mucha gente a veces no comprende que, claro, efectivamente importa el nombre, pero lo que también suma y lo que importa mucho más es la cantidad de votos que yo le aporto a la lista. El Partido Social Cristiano, por ejemplo, la región, Distrito 20 llevaba 5 candidatos, y eso finalmente le suma votos a la lista. No solo era importante para ese partido que Francesca Muñoz fuera una primera mayoría, sino que la cantidad de votos que sumaran en el subpacto en forma específica para poder conseguir idealmente para ellos un doblaje. Y si nosotros miramos también lo que pasa en la misma lista, Paz Charpentier, que también se convierte en la segunda mayoría de la región la segunda mayoría del Distrito 20, no en la región del Biobío, en el Distrito 20 también tiene un porcentaje importante de votos, y a pesar de que tiene un porcentaje importante de votos, y su compañero de lista, James Argo, también no logra arrastrarlo. ¿Por qué? Porque la porcentaje es más significativo en el Partido Social Cristiano, que es un subpacto dentro de la misma lista. Parece enredado, pero no es tan enredado, porque al final nosotros necesitamos mirar el total de la lista para ver cuántos escaños se reparten proporcionalmente. Proporcionalmente debe de tener el 30% de los votos y por eso obtiene 3 diputados. Y en esto, bueno, aparece la sorpresa, PDG con escaños conseguidos tanto en el distrito 20 como en el distrito 21, pero conociendo ya la realidad local, apareció también Antonio Rivas en Chiguayante, hizo una labor ahí como alcalde que me imagino ahí lo llevó a conseguir una gran cantidad de votos. También Partido Socialista, también Álvaro Ortiz, una carrera política realizada aquí en Concepción durante 12 años, entonces ya él tenía una base electoral también bastante fuerte, pero vamos a comparar lo que ocurre acá en la región del Biobío a nivel nacional. Finalmente 14 del PDG, se instala ahí el Partido de la Gente otra vez con parlamentarios con un gran poder político para poder realizar un diálogo. El tema también de los 4 séptimos, considerando un posible gobierno de José Antonio Kast, y además el Partido Republicano también, que sacó cuentas alegres en materia de parlamento. Bueno, en general, claro, nos encontramos con que irrumpe el Partido de la Gente. Yo creo que eso quizás es algo que vamos a estar analizando bastante, porque el Partido de la Gente, este es su segundo proceso electoral para parlamentarios que presentó candidato y con un resultado bastante exitoso. 14 diputados no es menor. Es más, si uno mira al partido, que fue solo, el Partido de la Gente fue solo en la lista, no le sumaba otro partido, rostros principalmente desconocidos. El Partido de la Gente no llevaba ningún incumbente. ¿Qué significa eso? Ninguno de los candidatos del Partido de la Gente iba a la reelección por el Partido de la Gente finalmente. Entonces, es un fenómeno político bien interesante, va a haber que mirarlo no solamente en este ciclo electoral, sino que a largo plazo, pero también nos encontramos con que el Partido de la Gente va a convertirse probablemente en un elemento clave para poder negociar en el próximo Congreso. ¿De dónde les saca votos? Principalmente lo que fue la exconcertación, ya ahí, o lo que es hoy día la centroizquierda, es ahí donde resta votos. Y probablemente también a Chile Vamos. Chile Vamos es un descalabro político para Chile Vamos. ¿Por qué? Queda en quinto en la elección presidencial. Quinto, Evelyn Matei no logra capitalizar electoralmente lo que tenía hace 1 año y medio cuando punteaba las encuestas. Pero además también, si nosotros miramos a la performance política de Evópoli, que no alcanza el 5%, solo elige 2 diputados, probablemente va a desaparecer como partido político. También lo que pasa con demócratas, lo que pasa con amarillos, es una debacle dentro de la centro derecha también. Y ahí el Partido de la Gente se coloca como una fuerza política interesante. Por otro lado, nos encontramos con que, claro, el gran triunfador de la noche fue Republicanos, 31 diputados, 42 si uno le suma los diputados del Partido Social Cristiano, del Partido Nacional Libertario, y que uno los puede considerar que son sus socios políticos más cercanos. Sin embargo, para poder construir mayorías, para poder llegar a acuerdos en el Congreso, necesito más de esos 42 diputados. No alcanza a ser la mitad, ¿ya? Y eso, lógicamente, que va a tener que sumar va
para poder alcanzar acuerdos, para poder llegar a estos números mágicos que muchas veces se habla de los 4/7, va a tener que sumar probablemente votos de lo que es hoy día Chile Vamos, probablemente de la UDI. Hay más cercanía ideológica entre republicanos y la UDI que entre republicanos y Evópoli y republicanos y Renovación Nacional. Bueno, Evópoli con 2 diputados, la verdad no sé si va a tener mucho poder de negociación, pero claramente que acá el Partido de la Gente se va a convertir en un partido que va a necesitar negociar, o que va a ser buscado para negociar. Pero lo primero, probablemente la presidencia de la Cámara, que es una de las primeras cosas que se va a votar ya instalándose la legislatura en marzo del 2026. Y en este sentido también, considerando lo que va a ser el diálogo y la llegada a acuerdos, en particular en el Parlamento. En el norte fue electa también Vanessa Kaiser, que ha sido muy crítica, de hecho, con el tema de la Constitución. El segundo proceso constitucional también tenía ciertos conflictos porque buscaba ser progresista, según lo que ella piensa. Entonces también hay una polarización. Esta polarización en la llegada a acuerdos, sobre todo con estos 31 escaños que consigue Republicanos, tiene que tener diálogo con Chile Vamos, que ahí también han tenido mucho conflicto, de hecho ahora, y además tiene que dialogar con la izquierda. Considerando eso en particular, lo que es el mundo político, o sea, el llegar a acuerdo, el lograr avances y el poder dejar a todos y todas, o al menos a la gran mayoría, con ese voto de apruebo para poder llegar a una instancia legislativa, cómo esto también afecta justamente en lo que es la generación de procesos legales para poder legislar y que finalmente se vea una mejoría dentro de lo que se espere, tanto dentro del Parlamento como propuestas que lleguen de un eventual gobierno. Bueno, efectivamente, una de las cosas fundamentales del Congreso y lo que se busca es llegar a acuerdo. La política es eso, buscar consenso, llegar a acuerdo. Y claramente que, si bien el Partido Republicano ha señalado que una de sus formas de gobernar va a ser llegar a acuerdos, uno también se pregunta si eso efectivamente va a ser así. Ha costado que el Partido Republicano, por ejemplo, llegue a acuerdos en algunos temas. Pensemos en lo que fue la reforma previsional. Fue finalmente uno de los grandes piedras de tope poder llegar a una negociación. No se ha caracterizado en esta última legislatura en ser un partido abierto a la discusión legislativa, lo mismo que el Partido Nacional Libertario. Pero sí da la percepción con un José Antonio Kast mucho más moderado, un José Antonio Kast que, como decía un colega hace algunos días atrás, se piñerizó y que está mucho más moderado, probablemente va a estar buscando el consenso. ¿Dónde lo va a encontrar? Es más probable que lo encuentre en Chile Vamos que en sus socios más cercanos como los nacional libertarios. Y eso es parte del panorama político que vamos a empezar ya a ver el próximo año, el ciclo recordar 2026-2030, y luego en 2030 también tendremos otra vez esta conversación, este diálogo. La verdad es que estuvo bastante movido. Nosotros estuvimos en el comando de Republicanos ayer, bastante alegría en el Partido Social Cristiano, sobre todo con esa primera mayoría de Francesca Muñoz, pero sin duda alguna con el avance a segunda vuelta, con el apoyo que va a tener José Antonio Kast ya confirmado por parte de Evelyn Matei, que ayer apenas se supieron ya los resultados oficiales. Ella lo primero que señala en el discurso, bueno, hacia el final del discurso, pero dentro de este espacio, dice que va a ir a dar su apoyo. Después llega al comando de José Antonio Kast, se saca la foto, Johannes Kaiser también, o sea, al menos en el papel ahí ya hay más del 40% de los votos. Sí, no, la probabilidad que Janet Jara triunfe en segunda vuelta es bastante baja. Nos encontramos con que es una candidata que no tiene dónde crecer, no tiene para dónde crecer Janet Jara, porque los votos de Meo, de Harold May Nichols y de Eduardo Ortiz no alcanzan a ser el 3%, o sea, no alcanza Janet Jara sumando su 26, casi 27% con este casi 3% de estos otros candidatos que son más bien marginales, no alcanza a llegar al 30%, no tiene para dónde crecer. El guiño hacia Franco Parisi es un guiño importante, pero no es claro si es que va a sumarle todos los votos. Puede que un porcentaje de votos se vaya, que se divida, pero si nosotros pensamos a José Antonio Kast, suma los votos de Evelyn Matei y suma los votos de Johannes Kaiser, tiene
un camino mucho más pavimentado para que él sea el próximo presidente de la República. Ojo, todavía falta la elección, no podemos decir ya esto se solucionó y esto se resolvió, porque queda un mes de elección, pero claramente que Janet Jara la tiene más compleja, una situación más compleja que José Antonio Kast. Y en caso ahí también de un eventual gobierno de José Antonio Kast con una oposición mucho más débil también de la que tuvo el presidente Gabriel Boric, que tuvo una oposición más fuerte producto de cómo estaba conformado el Parlamento. O sea, se viene también un proceso de análisis posterior, una vez ya que en diciembre sepamos cuáles son los resultados definitivos, si vamos a tener presidenta o presidente, pero por ahora entonces celebra el comando de José Antonio Kast, el Partido Republicano, la coalición también ahí con el Partido Social Cristiano, los Libertarios, y ahora se suma también Chile Vamos, esta derrota. Caló hondo ahí. Y probablemente ayer noche de cuchillos largos en Chile Vamos. Sí, ahí me imagino, bueno, los líderes de los partidos que actualmente están en las presidencias, vamos a ver qué es lo que ocurre también, si es que sale alguno o no, si es que se reconfigura Chile Vamos, qué es lo que va a ocurrir con Evópoli, por ejemplo, que acá tiene alcalde electo, San Pedro de la Paz. Hay harto detalle que vamos a empezar a ver de aquí más adelante. Queremos agradecerles por estar en esta mañana junto a nosotros conversando acerca de lo que ocurrió el pasado domingo en la jornada de ayer de elecciones acá en nuestro país. Muchas gracias por el contacto y vamos a seguir mirando los resultados con bastante atención para ver ese desglose de qué es lo que pasó en la región. Claro, continúan las repercusiones también en todo sentido, porque hubo harto cambio, lo habíamos detallado ya, harto movimiento, irrumpe el partido de la gente, tanto acá en la región del Biobío como a nivel nacional, y ahora inicia otro proceso, esta campaña en segunda vuelta. Vamos a ver también cómo se va desarrollando el movimiento durante este proceso para llegar ya a diciembre con estas nuevas elecciones para decidir quién será el presidente de nuestro país. Una semana clave, Mati, donde los candidatos, tanto Janet Jara como José Antonio Kast, van a desplegar todas sus estrategias para captar esos votos y ver quién se va a convertir en la próxima o próximo presidente del país. De todas formas, ahí vamos a ver cómo van a estar las estrategias. Ahí hay comentarios de algunos parlamentarios que incluso esperan el apoyo pleno del Partido de la Gente para ver si es que de alguna manera influye en el caso de José Antonio Kast, en el caso de Janet Jara. Vamos a ver cómo se desarrollan, sobre todo cuando hay poco tiempo de campaña. Esperemos que obviamente hayan resultados durante los próximos días. Matías, agradecerte por este contacto, que tengas un excelente día. Igualmente, nos vemos. Las palabras ahí de Mati Schneider, y ya me acompaña acá uno de los medios de la Corporación de la Universidad de Concepción. Vamos a comenzar con la revisión de los portales de medios UDEC en este trabajo colaborativo también de integración. En la portada de Diario Concepción, Jara y Kast disputarán la segunda vuelta por la presidencia de Chile. En otros puntos destacados, 88% de participación en el Biobío, 1.217.000 personas asistieron a votar. En política, Janet Jara declara: es nuestra obligación escuchar al pueblo. Y también así se votó en Biobío las elecciones presidenciales. No olvidar que fue una noticia marcada por el calor, y la verdad es que también seguramente va a ser el resto de las elecciones así de acá a noviembre también. Nos trasladamos a Radio UDEC 95.1, también dentro de su portada, elecciones presidenciales 2025. Jara y Kast pasan al balotaje del 14 de diciembre. No olvidar que nuestra transmisión de cobertura especial partió con uno de los medios, en este caso Radio Universidad de Concepción, bien tempranito en la mañana. Jornada electoral en el Biobío se desarrolla con normalidad. Cortes de ruta registraron algunos problemas, pero sin mayores inconvenientes durante la mañana también. En el área nacional, Boric por elecciones. Quédense acá, por favor. 2025. Agradezco a todos los chilenos y chilenas que día a día hacen patria desde todos los rincones de nuestro país. En otros puntos, para que no quedemos solamente con la cuota política, deportistas del Biobío competirán en Juegos para Araucanía en Punta Arenas. Éxito a toda la gente que va a visitar la región de la región de Magallanes. Muy lindo punto para que vayan ahí a recorrer, no me cabe duda. Dentro de las noticias destacadas también, terceras pistas en la ruta 160. Autoridades destacaron avances en infraestructura para mejorar conectividad al sur del Biobío. Y para ir cerrando, UDEC nuevamente perdió ante Español de Osorno, intentará alargar la serie. Eso fue la semana pasada, sí, eso hay que actualizarlo. Ahora tiene la última oportunidad para ganarle Español de Osorno, pero allá de visita, efectivamente. Vamos a cambiar de medio, compañero. Nos vamos a la región del Ñuble, la discusión
Esto es parte de la portada de hoy, 17 de noviembre. Jara y Kast pasan a segunda vuelta en medio del reordenamiento del mapa político del país. Quedaron como las dos primeras mayorías y medirán las fuerzas en esta segunda vuelta el próximo 14 de diciembre, marcada por lo que comentábamos, fragmentación electoral y reacomodo también de alianzas. Ambos celebraron el resultado y reivindicaron también sus credenciales, lanzando ya sus primeros mensajes estratégicos de cara a la nueva fase de campaña. Hablábamos del distrito 20, pero no nos quedemos solamente con eso. También hay elecciones de diputados que se realizó en la región de Ñuble. La derecha pierde un diputado en Ñuble, cupo queda en manos del PS. No olvidar que ahí generalmente también la región de Ñuble es de inclinarse a la derecha, por lo menos en lo que ha sido estos últimos tiempos. Con un 11,26% Felipe Camaño y también 4,76% Francisco Crisóstomo, ubicado en el listado de diputados electos. En el tercer lugar también tenemos a Cristóbal Martínez con 7,49% de los votos. Carlos Chandía con el 6,96% y en el último también lugar Sara Concha con el 5,64% de los votos escrutados. Y una última noticia, comandos locales salen a la inmediata búsqueda de votos. Bueno, lo que veníamos diciendo es el diálogo con Parisi ya va a comenzar y para ver si es que de alguna manera logra desequilibrar un poco. Lo que sí, es una postura personal, yo no creo que el partido de la gente se incline mucho hacia la extrema izquierda. Hay que ver cómo termina el diálogo, la verdad. En el portal de TVU Televisión de la Universidad de Concepción, en su portada Elecciones 2025, Janet Jara y Kast se enfrentarán en esta segunda vuelta presidencial. Recuerde que es el 14 de diciembre. Vamos a revisar parte de los más destacados también del portal. Exactamente, porque también José Antonio Kast en el discurso al público habló, hay que unirnos en torno a la causa que es Chile, pero también Matei tuvo algunas palabras para dar a la prensa también. Si tú quieres conocer cuáles fueron los diputados o diputadas electas tanto del distrito 20 como del 21 de la región del Biobío, también puedes visitar en nuestro portal de TVU. Recordar que el distrito 21, en este caso que corresponde a la provincia de Arauco, Biobío, también es un distrito que se ha convertido en bastante importante y representativo de lo que son estas elecciones. Efectivamente, mira, aprovechar de dar los datos del distrito 21 para que no queden pendientes. Francesca Muñoz sacó un 9,19%, Paz Charpentier con un 7,67%, no, esto es distrito 20. Ese es del 20. Ese es del 20, sí. Al tiro voy a darles el del 21 de todas maneras. Sin embargo, eso es un balance, no se preocupen, claro, la provincia de Arauco, Flor Weiss salió reelecta. Ese es uno de los datos no menores, disputando ahí el cupo UDI. Y también en otras noticias destacadas, Lota contra Cabrero, choque de vecinos a 3 juegos del ascenso, bien digo, uno de los partidos pendientes y que también vamos a estar dando a conocer en el balance deportivo del día de hoy. Tú comentabas del distrito 21 que está conformado tanto por la provincia de Arauco como también por las comunas de Lota, Coronel, Santa Juana, Florida y una parte también de San Pedro de la Paz. En este caso, los candidatos electos del distrito 21, ya diputada reelecta, la demócrata Joana Pérez, que también se consolida como dentro de las que de alguna forma se han posicionado también acá en la provincia de Arauco y Biobío. Tenemos a la diputada que mencionabas tú de la UDI, Flor Weiser, que nuevamente también sale reelecta. En este caso también tenemos a la candidata electa por el PDG, Partido de la Gente, en este caso de Franco Parisi, Lilian Betancourt, y también tenemos a Cristóbal Urrutia Coechea. 3 de 5 entonces los que salen, se repetirán el plato por ponerlo en términos más coloquiales en la Cámara de Diputados. Y también nos faltó el diputado reelecto Patricio Pinilla, que nuevamente también queda dentro del distrito 21. Y finalmente vamos a cerrar un poquito con lo más leído en el portal de tvu.cl, las diputados que salieron electos en el distrito 20, elecciones 2025, Janet Jara y Kast se enfrentarán en segunda vuelta. Bueno, tiene sentido que sea lo más leído también, sí, es lo que está pasando también. Más de 1.3 millones de votantes en el Biobío. Biobío desplegó toda la logística para el día de las elecciones. Y también puedes revisar parte de nuestras diversas actividades
actividades que se realizan, como por ejemplo el evento Futuro Laboral en Chile, desafíos y oportunidades para la región del Biobío, donde están presentes algunas de las figuras también de la Universidad de Concepción. Todo esto y mucho más en tvu.cl. También puede tener acceso a algunos capítulos antiguos de Matinal Siempre Juntos, algunos otros programas más veteranos. No me gusta utilizar antiguos porque van a ofender a algunas personas, pero sin duda todo esto y mucho más en tvu.cl y en los otros medios de la Corporación de la Universidad de Concepción. Y con esto cerramos la revisión de los medios UDEC. Te quiero agradecer, Carlos, también por estar acá el día de hoy en esta revisión lunes 17 poselección, así que me imagino que va a estar realizando ya toda la cobertura. Sí, vamos a estar midiendo un poquito el pulso. Voy a adelantar, Álvaro Ortiz va a hablar hoy. También tenemos una reunión con la diputada Marlene Pérez. Vamos a ver si conversamos un poco con Pato Briones. Obviamente el análisis es importante de cara a lo que van a ser las elecciones de diciembre también. Muchas gracias, Carlos. Y con esto nos vamos a una pausa comercial para seguir disfrutando del matinal Siempre Juntos en este día lunes de salud. No se lo pierdan. Bueno, hoy día estamos aquí inaugurando este espacio Comparte UDEC y esto surge en el contexto del trabajo mancomunado del equipo que integra el Cuidemos Nuestro Campus, integrado por muchas personas de distintas reparticiones, la Dirección de Servicios Estudiantiles, UDEC Más Sustentable, sindicatos, representantes estudiantiles, que se ponen de acuerdo en distintas estrategias que nos permitan cuidar nuestro campus desde el sentido amplio en el que lo hemos definido, en el cuidado de las personas, en el cuidado de los espacios y en la seguridad. Bueno, en el programa Cuidemos Nuestro Campus vamos levantando de manera permanente necesidades. Habíamos hecho un análisis del PI de nuestra universidad y habíamos detectado también a partir de los propios temas que conversamos en el programa Cuidemos Nuestro Campus la necesidad de ampliar espacios para poder permanecer, para comer y estudiar. Vale decir, espacios de uso múltiple que permitan, ¿cierto?, a toda la comunidad académica, a los estudiantes principalmente, que permanecen largas horas en nuestra universidad, más allá de las clases regulares en su sala, que pudieran acceder a estos lugares para mantenerse, para que se pueda compartir también, ojalá de manera triestamental. Nosotros valoramos mucho esta instancia, no solamente porque es una instancia que nos entrega un diálogo y discusión de poder compartir también nuestros pensamientos y lo que nosotros queremos llevar del estudiantado. Lo que más se rescata es el intercambio de ideas dentro de un espacio triestamental. Tener la posibilidad de participar en este consejo ampliado de Cuidemos Nuestro Campus ha servido para poder efectivamente concretar demandas de las y los trabajadores, particularmente en la que ahora nos toca, digamos, que es la concreción de nuevos espacios para la alimentación de nuestras compañeras y compañeros de trabajo. En ese sentido, el trabajo de la Dirección de Servicios Estudiantiles fue fundamental porque se dedicó a hacer un levantamiento de los espacios que existen en la universidad, en los 3 campus, para comer, para estudiar. Y bueno, ahí se detectan brechas y oportunidades de mejora en que se pueden reacondicionar espacios o se pueden generar otros. Dentro de estos espacios hemos considerado espacios de alimentación, espacios de ocio para conversar tanto en el interior como en el exterior de las facultades y también espacios como los pasos cubiertos para transitar bajo el sol en el verano y también bajo la lluvia en el invierno, cosa de que la vida en el campus les sea más fácil y poder realizar sus actividades de forma más cómoda. En Concepción generamos un sistema de jardineras con bancas afuera de ciencias químicas y un sistema tipo living en el espacio al costado de la Biblioteca Central. Y la obra entregada es el paseo cubierto que es exterior al Casino de los Parques. Tiene un espacio de estar en el departamento de música. Creo que esto enriquece todo lo que es la experiencia universitaria, tanto para los futuros estudiantes como para los estudiantes actuales. El estudiantado en general tienen este carácter grupal, entonces era necesario que se habilitaran lugares adicionales a los que ya existían en el departamento de música.
jornada, yo creo que más que nada son espacios que la verdad nosotros igual agradecemos que se puedan generar dentro de la universidad, sobre todo el cuarto piso, la biblioteca, también fue de bastante expectativa, donde nuestros compañeros y compañeras van a estudiar, pero también van a poder ir a descansar al momento de estar estudiando bastante horas. Cuando luego se van sumando nuevas ideas, valiosas ideas desde los sindicatos, desde las federaciones de estudiantes, vamos generando iniciativas que van tendiendo a resolver estas materias, que nuestros campus estén limpios, que nuestros campus sean cada vez más seguros, que ofrezcamos esas condiciones y que por supuesto abordemos las condiciones de habitabilidad en la vida cotidiana, que tengamos espacios limpios, seguros y confortables. Es un lugar muy cálido, muy agradable. Bueno, además estamos con una iluminación preciosa, instalaciones adecuadas, van a ver quienes lo visiten, los microondas, el lavaplatos, los espacios de venta de alimentos que también vamos a tener, todo de muy buen nivel. Entonces la invitación es a disfrutarlo y también a cuidarlo. En el espíritu del Cuidemos Nuestro Campus, cuidamos también nuestras instalaciones y nuestro mobiliario. Nosotros como federación creemos que es una idea bastante buena, más que nada porque va a ser un espacio de las facultades sociales que no teníamos un lugar como específico para poder ir a almorzar dentro de nuestras ventanas, pero también lo que valoramos bastante es el intercambio que vamos a poder generar junto a funcionarios, funcionarias y docentes y estudiantes, que es lo que se espera de este espacio. Llevo 4 meses estudiando en otra región y es verdad lo que dicen. No se come tan bien, no se duerme tan bien, pero por sobre todo, extraña a tus viejos. Momentos en familia, el olor de la casa en la mañana o el de la ropa limpia. Hay pocas formas de recordar hacia el hogar. Qué rico que me mandaron a Atlanta. La cuarta temporada de Biodiversidad llega a TVU. Desde la isla Santa María, uno de los territorios más aislados y fascinantes del Biobío, exploramos su flora, fauna y la historia de su gente. Acompáñanos en este estreno el viernes 28 de noviembre en el matinal Siempre Juntos. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional del Biobío. Porque conocer nuestra biodiversidad es también cuidar nuestro futuro. Biodiversidad, cuarta temporada, viernes 28 de noviembre en el matinal Siempre Juntos de TVU. Con 4 minutos ya está acá con nosotros nuestra querida Constanza Sarqui. ¿Cómo estuvieron esas elecciones? Muy bien, un día creo importante, de los más cruciales de este año, donde el proceso eleccionario se vivió de una manera bastante compleja, ¿no? En cuanto a todo lo que se fue viviendo con respecto a los distintos medios de comunicación que estuvieron en minuto a minuto durante toda la jornada, viendo y revelando la gran cantidad de personas que fueron a votar y obviamente comprendiendo cómo se viene todo el panorama ya para el mes de diciembre. ¿Dónde votaste? Aquí, en España, en Colegio España. ¿Hubo fila? Me pasó que justo mi mesa era una fila eterna porque los vocales no sabían que tenían que cortar el numerito, el pequeño numerito de ellos antes de. Entonces se dieron cuenta cuando ya tenían una fila muy, muy larga, pero igualmente ahí estuvo la paciencia. Las personas mayores de 70 años ingresaban obviamente antes, así que una gran coordinación la que se vivió, yo creo, en los establecimientos que estuvieron a cargo del día de ayer. Saludar a todas esas personas que les tocó ser vocales, y obviamente también a todas las personas que estuvieron a cargo de la organización de las elecciones del día de ayer. Así que vamos a ver qué pasa en diciembre. Hay algunos que se repiten tantas veces y dicen, ya no quiero ser más vocal y vuelven a salir, pero ánimo chiquillos, chiquillas, ánimo. Hoy día quizás algunos están trabajando, pero ahí los invitamos a que se den su pausa también porque ha sido una jornada bastante extensa. Así es. Y consejos que también queremos ir dándoles a esta hora de la mañana porque la capacidad creativa de los niños siempre es fundamental. Encontrar algunos materiales que puedan ayudar en esta temática para la casa, ¿cierto? Y para la vida en general es esencial y por eso quiero invitarte
a encontrar materiales para pintar, crear y dejar volar tu imaginación. En Giorgio Market tenemos todo lo que necesitas con la calidad y variedad de lo que andas buscando. Pinceles, bastidores, atriles y pinturas ideales para artistas, estudiantes o quienes disfrutan del arte en casa. Inspírate, crea, pinta sin límites. Encuentra esto y todo lo que vas necesitando en salas de venta Giorgio Market o giorgiomarket.cl. Más barato, imposible. Seguimos con información de salud porque una de las causas de muerte principales en nuestro país es el cáncer y queremos el día de hoy poder comprender, entender esos conceptos que son fundamentales y que también usted pueda tener esos diagnósticos muchas veces de manera más temprana con estas conversaciones que se van dando con diversos especialistas. El día de hoy nos vamos a trasladar al living porque ya estamos con el doctor Geraldo Pereira, oncólogo del Hospital Guillermo Gran Benavente, para poder comprender, entender cada uno de estos conceptos y hablar de detección temprana. Qué gusto tenerlo en este día lunes. Muy buenos días, Pamela. Muy bien, gracias por la invitación en general a este programa. Doctor. ¿Votó ayer? Voté el día de ayer. Súper. ¿Expedito, no? Expedito por la hora que fui a las 4 de la tarde. Entonces era la única persona en la fila en esa mesa en particular. Yo voté en el San Pedro Nolasco. Así es. Un día lunes donde siempre, doctor, lo vamos vinculando al tema de la salud. Hablar efectivamente de lo que es el cáncer como definición y también los tipos y sobre todo cuando hablamos de tumores o quistes, cuáles son las principales diferencias. Partamos entonces con el concepto básico de lo que es el cáncer. El cáncer se define como un crecimiento, es una proliferación anormal que se origina a partir de un tejido base que esencialmente es sano, pero ojo, este tejido nuevo que está constituido por estas células es un tejido que tiene una diferenciación negativa. ¿Y en qué se traduce esa diferenciación negativa? Que este tejido nuevo no está para cumplir las funciones del tejido base, digamos, normal que estaba antes, sino que es capaz de hacer daño. Entonces tiene la capacidad de lesionar el tejido de sustento, de tomar un riego sanguíneo individual y además de eso tiene la capacidad de lesionar a las estructuras cercanas y tiene un fenómeno que es que tiene la capacidad de viajar, cosa que nosotros habitualmente conocemos como metastizar. Claro. No es más que él tiene la capacidad de aprovecharse del riego sanguíneo que lo nutre y pasar células que pueden diseminarse hasta la distancia. Entonces, eso esencialmente es un tejido que tiene la capacidad no buena, sino de dañar, de allí que es bien empleado el término maligno usualmente con respecto al cáncer. Doctora, hablábamos de que el cáncer es una de las segundas muertes que al año que tiene nuestro país. De hecho, datos proyectados por el Ministerio de Salud desde el 2022 hasta la fecha indican que la principal muerte de personas, ¿cierto?, es producto de enfermedades cardiovasculares con 30.000 muertes al año y en este caso cáncer con 28.000 muertes, lo cual es una cifra bastante alta que uno muchas veces no se imagina. ¿Qué está haciendo el sistema de salud en esta materia para poder abordar este tipo de enfermedades que lamentablemente son bastante complejas, de tratamientos muy largos? Bueno, en los últimos años y más que todo desde cerca del año 2019, este fenómeno en el que hay un aumento creciente no solo de las personas que padecen de cáncer, sino que es lo que se llama incidencia o prevalencia, ambos conceptos más lo que es la mortalidad, viene dado porque Chile está presentando un envejecimiento de su población y hace que sean más prevalentes y que los factores de riesgo de cardiovasculares y cáncer son muy similares. Y adelantándose a todo este fenómeno, porque eventualmente el cáncer va a ser la principal causa de muerte, como usualmente en algunos países desarrollados, el Estado ha creado una ley que es la ley del cáncer,
que establece un conjunto de mecanismos que buscan optimizar los procesos, digamos, de todo aquello que es la detección temprana, el diagnóstico, pero no solo eso, sino que también buscar elementos jurídicos que permitan también garantizar los recursos para tratar la enfermedad en cualquiera de sus fases, sean en fases tempranas o sean en tumores avanzados. Pero creo que Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene una propia ley del cáncer. Sí, hablar de esa ley también y de los factores genéticos, doctor, porque conocemos a muchas personas que de manera muy temprana y responsable se hacen todos los exámenes de rigor al saber que tenemos abuelos, abuelas, tíos, tías que efectivamente han muerto de cáncer. ¿Cuál es la importancia justamente de la detección a tiempo, sobre todo hablando de la vinculación de los factores genéticos que pueden afectar a las distintas generaciones que pudiesen tener cáncer? Claro, hay un punto importante. La mayoría de los tumores nosotros los clasificamos de acuerdo a su origen genético. Están los genéticos que representan un 5% y están los esporádicos. Lo esporádico es por condiciones a las que nos hemos expuesto, pero también incluye los hereditarios. Es decir, no siempre una persona que ha tenido el antecedente familiar, digamos en segunda línea, un abuelo que ha tenido cáncer va a desarrollarlo. Lo predispone sí, pero las personas que tienen una mayor predisposición de padecer de cáncer de tipo son aquellos los que tienen alteraciones genómicas. Y voy a utilizar un ejemplo que es bastante importante, que son las mujeres, también hombres, que tienen antecedentes en línea directa con cáncer de mama. Que se escucha que la abuela falleció, la prima falleció, hay otra prima en la familia, algún familiar masculino. En ese caso, estas personas que tienen un componente genético, más que todo por una alteración en alguno de sus cromosomas, algún gen se ve alterado, en ese caso sería el BRCA, que es el gen en particular, estas personas tendrían que tener un tamizaje o una evaluación mucho más profunda y mucho más precoz que las personas habituales. Es decir, habitualmente se dice que una mujer debería empezar, por ejemplo, con una detección, hacerse sus mamografías a partir de los 40 en adelante, pero si es este caso, si bien no hacerse una mamografía, empezar con ecotomografías antes. Entonces, si hay un componente genómico, hay otras enfermedades, como por ejemplo el síndrome de Lynch, que predispone para padecer cáncer colorectal, cáncer de endometrio. Si hay personas que saben de esto y que tienen una historia donde tú ves muy repetido algún tipo de estos tumores, esas personas tienen que acudir y evaluarse con un tamizaje mucho más precoz. Prácticamente, quizás desde los 20 años en adelante, sería como recomendable que estas personas se pudiesen estar viendo constantemente. De hecho, usted lo comentaba, doctor, respecto de los principales cánceres que tenemos en nuestro país. Hablamos en el caso de los hombres, 9.600 casos aproximadamente de cáncer de próstata, lo cual también es una cifra bastante alta. Por lo mismo nosotros invitamos a realizarse todos los exámenes necesarios de manera preventiva, y también en el caso de las mujeres el cáncer de mama con 5.600 casos específicamente. ¿Qué es lo que está aumentando quizás estos porcentajes y estamos teniendo mucho más cáncer, por ejemplo, de colorectal, de estómago, de pulmón, que es preocupante? Ok. Quizás en la actualidad lo que nosotros tenemos es que hay un acceso y una concientización superior del individuo sobre estas enfermedades. Eso es un punto. Y obviamente que las personas tienen mayor acceso en el sector público a esto. Entonces, hay que verlo. Probablemente quizás los seres humanos nos estamos exponiendo quizás a unos factores de riesgo que siempre están presentes. Por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo, algún otro pues que se nos escape, el uso del alcohol, el uso del cigarrillo, la exposición a ciertos elementos ambientales, personas que tienen labores importantes, que quizás están predisponiendo mayor a la población, pero lo que pasa también es que se ha sumado una detección mucho más precoz. Entonces, si bien en el pasado el cáncer era una enfermedad, probablemente ese diagnóstico a veces, sobre todo las personas que son de las zonas rurales, no tenían ese acceso que actualmente. Entonces tenemos
quizás estamos en el punto donde estamos dimensionando realmente cuántos casos reales tenemos. O sea, quizá hay un aumento, pero estamos más conscientes de que tenemos que quizá actuar de manera más preventiva. Exactamente, y que las personas están acudiendo mucho más por una concientización superior, es decir, la persona tiene un acceso mejor a salud y con eso se acerca más a su centro, sí, con los procesos que habitualmente son lentos, pero hay un proceso de concientización superior. Pero también hay un conjunto de elementos o factores de riesgo que están presentes y que algunos de ellos lo mencionamos como los genómicos, que no son modificables, y algunos a los que se exponen las personas de forma habitual, algunos de ellos porque puede variar de enfermedad a enfermedad, que quizás está haciendo que tengamos un número superior a lo que teníamos en años anteriores. Entonces la suma de dos cosas, un incremento de exposición asociado a una mejor detección y un mejor registro de casos. Eso es lo que ha hecho que se hagan estos números tan preocupantes. Sería muy interesante que pudiésemos hablar más en profundidad sobre los factores de riesgo. Aquí hablamos de la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el exceso de alcohol, por ejemplo. ¿Qué otros factores son importantes de reconocer hoy día para prevenir y para efectivamente hacer las cosas bien dentro de lo cotidiano? Dentro de lo cotidiano. Bueno, entonces más bien hacerlo desde el punto de vista del enfoque de lo que se llaman factores protectores. Exactamente. Es decir, la obesidad y el sedentarismo, que son un factor de riesgo tanto cardiovascular, y no nos ubicaríamos fuera de la primera causa actualmente allí disputándose con el cáncer, y el cáncer, entonces hacer ejercicio, tener una comida balanceada, alimentos ricos en frutas y verduras, evitar el exceso de consumo de alcohol, no fumar, ¿me explico? Esos son como los grandes, pero también hay otro tipo, porque va a variar, como le mencioné, dependiendo del tipo de patología. Si tengo un tumor de piel, obviamente que si tengo un trabajo donde me expongo en mucha cantidad a la exposición de los rayos ultravioletas, debería usar protector o tener elementos de protección personal que me permitan no estar supeditado a la incidencia de este factor de riesgo. Y personas, por ejemplo, que tienen enfermedades, por ejemplo, la anemia perniciosa, por citar algún caso, en los pacientes con tumores gástricos, esas personas tienen que tener un seguimiento un poco mejor que las personas que no tienen esa. La anemia perniciosa es una patología de tipo hematológica, pero se sabe que predispone a otros tipos de cáncer. Igual hay personas, por ejemplo, en el caso de los tumores hematológicos, como que han tenido, por ejemplo, infección por el virus de Epstein-Barr, esas personas tienen una predisposición para padecer de linfoma en la vida adulta. Entonces, esa persona tener un poco más de cuidado de repente en sus quehaceres diarios y tener una evaluación de parte de sus padres y luego en su adolescencia para tener una detección un poco más precoz. Doctor, si bien acá estamos hablando de todos los tipos de tumores y de cáncer a nivel general, hablamos de los factores de riesgo, nos mencionaba la Conci, pero ¿qué específicamente hay que poner atención, sobre todo, por ejemplo, en los síntomas de alerta, que quizás pueden ser a nivel general y que nos pueden quizás ayudar a poder detectar diversos tipos de cáncer o tumores que podamos estar teniendo? Bien, de forma cardinal hay unos síntomas que parecen estar presentes en la mayoría de los pacientes, y uno de ellos es un paciente que se hizo un hemograma y le apareció una anemia. O sea, hay múltiples o innominadas razones por las que un paciente puede tener anemia, pero que esa busca las causas más normales y no lo consigue. Y la otra es la pérdida progresiva de peso no voluntaria. Pero, por ejemplo, cuando ocurren ese tipo de síntomas que vamos identificando, exacto, ¿en qué etapa aproximadamente puede estar el tumor o cáncer? Es difícil saberlo porque muchas veces los pacientes pueden, dependiendo de este tumor, pueden estar condicionados por una lesión que no necesariamente esté en una fase tan avanzada. Digamos, cuando nosotros utilizamos el término avanzado nos referimos esencialmente
hacia un paciente tiene la oportunidad de estar en una enfermedad localizada que puede ser curativa o que esté en una enfermedad metastásica. Pero generalmente, ¿en qué fase detectan a nivel general en Chile los tipos de tumores o cáncer? Sé que es una pregunta muy amplia porque Claro. obviamente hay distintos tipos de cáncer, pero a nivel general, de acuerdo a lo que ustedes han identificado. Está como en 50-50% aproximadamente, o sea, como un 50% se detectan más o menos en enfermedades precoces, que todavía hay oportunidad de un tratamiento curativo, y más o menos un 50% en una enfermedad avanzada, que son los pacientes que ya tienen metástasis o estas siembras a distancia. Pero cuando me mencionabas acerca de los síntomas, va a variar dependiendo del tejido, pero un clásico siempre es la baja de peso no voluntario. Una persona que te reporta unos 6 meses de baja de peso y no ha habido una alteración en su dieta, y está perdiendo peso, es algo que llama la atención, pero cada paciente va a presentar algún cáncer de pulmón, va a dar síntomas respiratorios, tos, dificultad respiratoria, un tumor gástrico a lo mejor va a producir algún tipo de evacuaciones alteradas, algunos pacientes con tumores rectales, rectorragia, que es como sangrado a través del recto, pero va a variar. Y en el cáncer de mama, el clásico o porotitos o lesiones que se sienten en la mama directamente o a nivel de las regiones axilar del mismo lado donde está la lesión. Doctor, me gustaría, para poder hablar de fases, primeramente reconocer el diagnóstico, la tecnología, de qué manera hoy día podemos encontrar, ¿verdad?, herramientas que son esenciales para poder saber que estamos frente a nódulos o frente a quistes, y luego de eso ya ir hablando de este tipo de fases que son tan importantes de ir reconociendo para ver si es que estamos en una primera etapa o efectivamente en una etapa ya, por ejemplo, ramificada. Entonces, ¿de qué manera nos ayudan hoy día los elementos tecnológicos para poder reconocer posibles cáncer y luego ya hablar obviamente de tratamientos? Pero ¿qué tan importante ha sido la evolución de los diagnósticos hoy día y de los procesos y elementos que hoy día encontramos a nivel país para la detección de un posible cáncer? Excelente pregunta. Actualmente se cuenta con la tecnología, obviamente, que va de la mano del mejoramiento de los fenómenos humanos, en este caso de este fenómeno demográfico, que es la presencia de las enfermedades, y existe un conjunto de estudios. Principalmente nosotros utilizamos los estudios, si bien los de origen hematológico, los hemogramas y afines bioquímicos, los principales están en el orden de las imágenes. Entonces, por ejemplo, dependiendo del paciente, tú partes con estudios que van desde una ecotomografía, dependiendo de qué estés buscando, puede ser de mama, si vas a un cáncer de mama, o abdominopélvico, pero tenemos estudios que han trascendido desde las antiguas rayos X, que se siguen utilizando, pero cada vez menos, pero tenemos estudios como la tomografía axial computada, la resonancia magnética, las resonancias magnéticas nucleares, tenemos también el PET scan, que se utiliza en ciertos casos específicos. Entonces son elementos que nos permiten a nosotros, después de haber hecho un interrogatorio, un examen físico al paciente, hacer una evaluación imagenológica, y esa evaluación imagenológica nos permite determinar con una muy alta probabilidad, porque al final lo que va a dar el diagnóstico es la demostración histológica, es decir, demostrar al microscopio de que esa lesión es tal cual una tumoración. Referente a los tumores o las lesiones que se llaman quísticas, o esencialmente los quistes son por lesión un tipo de tumor habitualmente benigno que encierran líquido. Cuando hablamos de quísticos, salvo en los tumores de ovario, que son sólido quísticos, es decir, son mixtos, no suelen ser malignos. Pero obviamente, como usted menciona, por ejemplo, en una eco se puede ver, en un escáner o tomografía se puede ver, en una resonancia se puede determinar y diferenciarse de esa parte. Pero la demostración al final nos la van a dar la demostración histológica. Es importante que con toda la medicina de vanguardia que recientemente en lo que es el Congreso Europeo que se celebró hace aproximadamente un mes, en el ESMO 2025 se lanzó una nueva tecnología que es la detección de ADN canceroso, digamos, de alguna manera, a nivel de la sangre, que se llama Galleri. Y permite no detectar el cáncer, sino ver si una persona tiene algún tipo de ADN canceroso, y en función de eso el paciente someterse a un conjunto de estudios de screening para llegar a ese diagnóstico. Entonces se cree
porque esto apenas fue un lanzamiento, se cree que eventualmente esto va a ir ocupando más como parte de ese tamizaje, cómo sé quién tiene y cómo sé quién no tiene esta enfermedad. Ahora, hablando también de, una vez detectado probablemente un nódulo que fuese extraño, que tuviese las características, hablar también de la punción que se realiza, del proceso de la biopsia, qué tan importante se hace para efectivamente a través de esta punción revelar que estamos frente a un nódulo cancerígeno. Sí. Bueno, eso es importante, sobre todo cuando en los estudios de imágenes del cáncer específico de mama, ecotomografía, resonancia de mama o mamografía, aporta de que ellos tienen una clasificación que va del 1 al 6, pero ya a partir del 4 existe una alta sospecha, y esa sospecha es en términos probabilísticos. Entonces, habitualmente entre el 4, el 5 y 6, la paciente o el paciente debe hacerse una toma de biopsia que habitualmente, y dependiendo, puede ser lo que se llama una punción por aguja fina, que es literalmente una aguja que toma una muestra pequeña para después demostrarlo, y en algunos casos se puede hacer una biopsia quirúrgica que es resolver la lesión y después evaluarla, pero habitualmente se parte por esto, pero es absolutamente necesario, no hay que quedarse solamente esto más que para la población en general. Si una paciente tiene una lesión en una mamografía que reporta un BIRAX 4 o 5 o 6 y su médico le dice, debes tomarte la biopsia, es mandatorio hacerlo porque hay que demostrar si está presente o no esta enfermedad, que es lo que al final nos da el diagnóstico, el demostrar que esas células están allí. Doctor, cuando hablamos de detección temprana, hablamos de que salva vidas. Hay muchas personas que nos están viendo y quizás tienen algún dolor, han perdido peso, alguna molestia y dicen, ¿para qué voy a ir al médico? ¿Para qué me voy a hacer ese examen si no tengo nada? O quizás evadiendo un poco esa realidad. ¿Cuál es el impacto de un diagnóstico un diagnóstico temprano más bien, considerando que puedo tener alguna enfermedad? ¿Cuál es el porcentaje de que yo pueda quizás batallar frente a eso? La probabilidad de que una persona, sintiéndose síntomas y tenga un tumor localizado o localmente avanzado, que van desde la etapa 0 a la etapa 3, con un tratamiento altamente curativo, cuando hablamos altamente curativo es que esos porcentajes son predominantemente curativos. Es decir, que si se hace un tratamiento y se detecta a tiempo, tienen una estadística que supera incluso el 80% de curarse de la enfermedad. Entonces, a cualquier persona de la población en general que nos esté viendo en este momento, siempre es un llamado que algún síntoma que se repite de forma, vale la pena ir a evaluárselo, porque no sabemos si estamos detrás de algo sencillo o si nos tratamos de algo grave. Porque lo que usted establece, el umbral, es decir, ese punto de donde existe un alto porcentaje de curación a que sea algo avanzado, a veces es bastante estrecho si se deja pasar el tiempo. Por lo mismo es tan importante la detección a tiempo, como bien dice Pame, y también los tipos de tratamientos que hoy día existen, desde una cirugía hasta obviamente ir cada 6 meses haciéndose las biopsias pertinentes. ¿Cuáles son esos principales tratamientos que hoy día se van reflejando en nuestra región? Exacto. Y bueno, Chile ha dado grandes avances en relación a esto y esperemos, en particular para todos los oncólogos en el futuro inmediato, podamos contar con cada vez más moléculas. Pero nosotros habitualmente los dividimos. Tenemos los tratamientos localizados. ¿Localizados por qué? Porque van a sacar ese tumor que está allí. Puede ser, en el caso de la cirugía, es un tratamiento localizado, o la radioterapia porque actúa en un sitio específico. Y están los tratamientos sistémicos. Habitualmente, dentro de los tratamientos sistémicos encontramos la quimioterapia, la clásica quimioterapia que tiene la capacidad de destruir células tumorales. Tenemos también lo que se llama la terapia biológica molecularmente dirigida, que es que estas células tumorales se hacen tumorales porque tienen un conjunto de alteraciones que quizás son propias de ellas, como el interruptor de una luz. Entonces, cuando ellos se autoactivan, esta célula entra en un proceso de crecimiento descontrolado. Entonces, esta terapia dirigida va quizás a bloquear a veces esto. Entonces, ahí tenemos una gama de medicamentos que van desde los endovenosos a orales, que también algunos de ellos ya están disponibles en el sector público. Pero también tenemos la inmunoterapia, que se ha puesto tan de moda. La inmunoterapia en este caso son un conjunto de moléculas habitualmente endovenosas que se colocan o intravenosas, y que tienen la facultad de
quitarle la inhibición que genera el tumor, porque es el tumor que persuade, en términos obviamente literales, persuade al sistema inmunológico para que no sea atacado. Entonces, esta inmunoterapia tiene la capacidad de destapar o eliminar ese elemento que está cohibiendo la acción, y es el sistema inmunológico directamente, el sistema inmunitario, quien destruye las células tumorales. Pero eso es una gama con respecto a lo que es el tratamiento terapéutico, es decir, tratamiento exclusivo para el cáncer, pero tenemos lo que son los cuidados paliativos. Ya no los cuidados paliativos, quizás no soy el más idóneo porque hay especialistas de esta área, pero es el tratamiento que ayuda al paciente a tener una mejora sobre los síntomas, porque nosotros vamos por atacar el tumor, pero necesitamos algo que controle aquellos síntomas, sea dificultad respiratoria, dolor o alguno de esos. Pero ese es como los tratamientos: radio, cirugía y tratamientos endovenosos u orales. Doctor, usted trabaja específicamente en el área de oncología del Hospital Guillermo Gran Benavente y estamos hablando del punto de vista médico, del tratamiento, factores de riesgo, síntomas, causa. Pero me imagino que también hay un lado emocional bastante importante que afecta no solamente al paciente, sino a su entorno. Durante este proceso, ¿qué es lo que se va generando? Porque usted lo comentaba, hablaba de las quimioterapias, que son bastante fuertes, dejan al paciente en un estado de vulnerabilidad. ¿Cómo se vive ese proceso también? Porque el estado de ánimo influye sobre todo en la salud. Sí, o sea, es un hecho que gracias en actualidad se le está dando una preponderancia muy superior. Cuando yo ingresé en el hospital regional, que fue hace 7 años y 2 meses exactamente que ingresé, no contábamos con psicólogo. Y dentro del quehacer, obviamente con un N de paciente bastante grande, la oportunidad de reflexionar que tú tratas de empatizar es muy reducida. La haces, pero es reducida. Pero gracias a Dios en la actualidad tenemos al personal de psico-oncólogos que se está incorporando en diversas áreas, porque todo esto va a generar un conjunto de elementos. El primero es un trastorno adaptativo, es decir, el paciente ante una noticia de la magnitud, y no solo él, sino su familia, experimentan un elemento trascendente, en la mayoría de los casos de forma negativa. Y obviamente que van a incidir, quizás no tanto en la biología del tumor, ¿no? Pero sí en cuanto a las expectativas, en cuanto a la esperanza, en cuanto a la oportunidad de tratarse. Hay pacientes que han entrado desde el punto de vista en un, digamos, decaimiento, se van a menos, se deprimen, y son pacientes que aún haciéndose un tratamiento curativo quieren denegarse sencillamente porque la magnitud de la noticia los supera, digámoslo en términos coloquiales. Y es gracias a estos especialistas nuevos, que son los psico-oncólogos, que son psicólogos que hacen un diplomado o una especialización, que ese acompañamiento se le ha venido aumentando. Y ahora ellos tienen horas especiales que duran entre 45 a 1 hora, donde que consideramos que siempre va a ser corto, pero que hay permite dimensionar con mayor ahínco lo que está presentando el paciente en cuanto a su vida emocional, y tienen un conjunto de actividades que van desde cualquier gama de la psicoterapia hasta actividades con los pacientes recreativas que hacen un poco más llevadero, dando el acompañamiento necesario a ellos y a sus familiares. Y cuidados paliativos, hemato-oncología y oncología de sólidos, tiene cada uno de eso. Entonces el de cuidados paliativos también hace el acompañamiento en aquellos cuidados que son de final de vida, para estar con la familia, para estar con el paciente. Pero es un elemento para mí radical, el que todos los oncólogos deberíamos de alguna manera utilizar estos especialistas en el ámbito multidisciplinario. Sí, especialistas que hacen más llevaderos, ¿cierto?, los procesos que se viven con respecto al cáncer, saludar a cada una de las personas que forman parte de estos equipos multidisciplinarios que van ayudando y apoyando a los distintos pacientes y sus familias, y también a usted, doctor, por el día estar con nosotros y poder plantear desde una mirada súper cercana, ¿cierto?, la detección, los tipos de cáncer y cómo poder prevenir también. Así que una excelente semana y gracias por contribuir y entregarnos, ¿cierto?, toda esta información que es tan relevante para nosotros y para toda la gente que hoy nos está acompañando. Vale, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor que nos hayan invitado, y en las próximas oportunidades espero nos sigan invitando y mandar a alguno de los compañeros de trabajo de nosotros.
De eso se trata, de poder ir poniendo en el centro de las conversaciones la detección temprana, que la salud es fundamental. Sin salud no podemos avanzar en ninguna área de nosotros, en la área social, familiar o laboral. Cuídese, a eso está dedicado este día lunes, a que se cuide, a que ponga atención muchas veces esos síntomas que no queremos ver y vaya al médico, considerando que tenemos tantos especialistas tremendos aquí en Concepción, específicamente también en el Hospital Guillermo Gran Benavente. Así que detección temprana, salvavidas, esa es la invitación del día lunes. Y con esto nos vamos a una pausa comercial y volvemos con nuevos especialistas. Desde acá. En la era digital no basta solo tener una internet rápida. Las empresas necesitan que ese potencial llegue a cada rincón. Con FTTO de Mundo, la fibra óptica ya no se queda en la puerta. Entra directo a cada espacio, con la misma velocidad y estabilidad, sin importar dónde estés. Esto significa 0 zonas muertas, máxima estabilidad y un nivel de productividad que crece con cada conexión. Conecta tu negocio con FTTO Mundo, fibra óptica por todos los rincones. Deja atrás el cable de cobre, una revolución tecnológica que convierte cada espacio en un verdadero centro de innovación. Desde Chile alzamos un nuevo estándar mundial de conectividad. Porque el futuro no espera y con Mundo ya estamos en ese futuro. Primeros en ofrecer fibra 50 gigas, primeros con FTTO. Mundo, la mejor y más rápida internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl. Todo eso que contribuye a dejar de emitir CO2, y eso se toma con una huella de carbono reducida. Entonces la Universidad de Concepción ahora el 10 de octubre fue reconocida a través del Ministerio de Energía, si mal no recuerdo, Medio Ambiente, con el reconocimiento de ese premio a universidad, en este caso Universidad e Instituto Superior. Pero estas redes de alumni de grupo que se han constituido a propósito del deporte, de actividades culturales, de iniciativas de esa naturaleza, también son redes que tienen más de 40 años, ¿verdad? 41 años, comentaban ahí, conociéndose, trabajando juntos, y que año a año se juntan, o sea, han mantenido este grupo por 41 años, que nos parece de toda importancia, y por supuesto que nosotros son una red más. Por sobre todo para manejar este problema del acceso a la información, que ya se discutió recientemente, que es el tema del detalle de las mallas, que uno no muchas veces entiende lo que hace un ingeniero industrial. Entonces lo que quisimos hacer es tener este detalle, esta plataforma interactiva, y también le incluimos el chatbot para meterle como la inteligencia artificial. Bueno, una tremenda alegría recibirles aquí en nuestra casa con las puertas abiertas para que puedan decidir su futuro vocacional y poder apreciar toda la oferta que tenemos, tanto de las facultades, las escuelas, con todas las carreras, que es una tremenda oferta formativa, como todos los servicios que entregamos. En realidad la Feria Puertas Abiertas es la guinda de la torta, es decir, con esto nosotros cerramos un poco lo que hacemos durante todo el año, que son visitas a los colegios, vamos a dar charlas, participamos en ferias, visitas guiadas durante todo el año, etcétera. Tenemos actividades, aparte de la visita guiada, los están con sus facultades, las salas del plato y además actividades paralelas de las facultades. Y lo que ven ustedes en estos momentos, que son las actividades extraprogramáticas y deportivas. El rango geográfico de estudiantes que están viniendo a la Universidad de Concepción se ha ampliado y nos llena de orgullo el saber que esta feria vocacional, que es la más importante del sur de Chile y la de mayor tamaño del sur de Chile, genera este nivel de interés en los distintos colegios. La hemos traído al campus central, a los prados centrales, justamente para que quienes nos visitan vivan la experiencia de ser estudiante universitario. Vamos a aprovechar al máximo estas puertas abiertas para que los alumnos puedan empaparse de cada una de las carreras, facultades de la Universidad de Concepción, conocida como la más grande del sur de Chile. Me gustaría ver y conocer un poco más de las carreras que a mí me llama la atención, que es la pedagogía en artes visuales, y ver cómo funciona aquí en esta universidad. Yo nunca había venido
colegio, ni a Conce ni a la universidad. Me gusta, me llama mucho la atención. Dentro de nuestra oferta académica tenemos la novedad de que el próximo año se incorpora la carrera de Pedagogía en Español. Invitados a conocer e informarse de la carrera. En el caso de que logren entrar, serían parte de la primera generación y entrarían a ser parte de lo que es la historia de la Universidad de Concepción. Así que todos invitados. Contarles que Bachillerato en Ciencia e Innovación es el nuevo programa de la Universidad de Concepción. Tiene una línea de innovación que se basa en que el estudiante desde el primer día de clase tenga contacto directo con problemas reales y por supuesto que les podemos ir dando soluciones. Además va a tener enfoques en el emprendimiento. Entonces gracias a eso tú ya el segundo año sales con el grado de bachiller y puedes hacer prosecución de estudios en 26 carreras de nuestra universidad. Para mí, que somos dos en el lugar que elegí. Ya van a ser las 11 de la mañana y nosotros seguimos de vuelta en este día especial donde el lunes lo dedicamos a la salud integral de toda la gente que nos va siguiendo. Invitarte al más 569-7756-9177 por si quieres hacer preguntas. Ya vamos a estar hablando de nutrición. ¿Qué pasa cuando nuestros niños y niñas no comen verduras, frutas ni lácteos? Es una realidad que a muchas madres y padres nos afectan y sobre todo a nuestros niños que están en proceso de desarrollo. Pero antes de esa conversación te invito a conocer un lugar que no puedes no ir a ver porque encontramos un espacio agradable, gastronómicamente hablando, para un rico café, en tienda Sarita Cruz, en Hualpén, en calle Potsdam 32. Te invitamos a la experiencia de cafetería Boutique Refugio del Alma. En Sarita Cruz la moda y el café se encuentran para regalarte una experiencia única. Déjate envolver por los aromas, los colores y los detalles que inspiran cada momento, porque mereces una pausa con sentido rodeada de belleza, estilo y emociones. Tienda Sarita Cruz, moda que inspira a sonreír y ser feliz. Un lugar donde la moda y el café se encuentran. Ubícalos también a través de las redes sociales, tienda Sarita Cruz y cafetería Sarita Cruz. Una experiencia que en esta primavera puedes sin duda disfrutar. Y como bien les decía, la nutrición es fundamental, parte del desarrollo humano, sobre todo en el proceso de nuestros niños y niñas. Está junto a nosotros Camila Garrido, nuevamente nutricionista, diplomada en alimentos funcionales y nutracéuticos. Vamos a hablar de la realidad que afecta a muchas familias, niños y niñas que no parten desde pequeños con el proceso de la experiencia, por ejemplo, las verduras, frutas y lácteos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo poder nutrirlos y apoyarlos en esto? Es lo que vamos a hablar a continuación. Cami, bienvenida, un gusto que estés con nosotros acá en este día lunes para partir una semana nutrida y con la experiencia más positiva desde lo integral. Así es, aquí estoy nuevamente, gracias por la invitación. ¿Votó? Sí, por supuesto. ¿Cómo estuvo expedito? No, tú le estás haciendo una pregunta. Hora y media, mi mesa fue la más larga. ¿A qué hora? Es que fui a las 12:30 y estaba llenísimo. Me devolví, porque dije, no, vengo más tarde, no va a haber nadie. Volví a las 3:30 y estuve hasta las 5, a las 5 recién voté. Pero me imagino que tú llevaste tu frutito seco, no, nada. Porque pensé que iba a ir así como todos los años anteriores, yo llegaba 3 personas antes y listo. Y este año no sé qué pasó, no sé si hubo como una reorganización y mi mesa era la única con fila eterna en todo el colegio. ¿Agüita llevo? Sí. Tampoco. ¿Estamos? Cami, o sea, una experiencia más o menos. Este programa usted no lo vea. Claro. Oye, bueno, y pensando en esos niños y niñas, porque hoy día tenemos una gran cantidad de alimentos que nos traes a través, ¿cierto?, de nuestra mesa que vamos presentando, pero la angustia que nos evoca al, de verdad, saber que nuestros hijos comen pocas verduras y frutas. Los míos en general son pésimos para la verdura. ¿Qué puedo hacer, Cami? Bueno, es un temazo, ¿cierto? Porque nos genera mucha preocupación a mamás, papás, cuando nuestros hijos no comen o comen una variedad muy reducida de alimentos. Lo primero es decir, asesórese, consulte, porque no es normal que un niño tenga una variedad tan reducida de alimentos. Por ejemplo, menos de 20 alimentos distintos. Eso no es esperable, no es normal. Entonces hay que consultar, hay que hacer una evaluación para, primero que todo, detectar desde dónde viene esta dificultad alimentaria. Ya el concepto de dificultad alimentaria es bien amplio, podemos encontrarnos con neofobia alimentaria, rechazo, o también hay un trastorno de evitación-restricción, que es un poco un problema un poco más complejo. Entonces es importante primero detectar la raíz para que podamos abordarla oportunamente y adecuadamente. Ahora, yo hoy quiero igual como traer
cosas más prácticas siempre traigo tips para que podamos poner en práctica, para poder ayudar a este acercamiento a esos alimentos que nuestros hijos no aceptan y cómo podemos ofrecerlos en otros formatos, porque a veces desde ahí está el abordaje. Al menos lo que a mí me compete es ver la parte nutricional, cierto, suplementación, pero también ayudar a cómo le ofrezco el tomate, el pepino, la lechuga, el brócoli, que no le gusta, no hay caso que yo se lo pongo en la mesa y no lo quiera aceptar. Cami, ¿influye muchas veces la alimentación que nosotras tuvimos, por ejemplo, en una etapa de embarazo? Por ejemplo, puede ser que si a mí no me gustan las verduras, no como mucha verdura o lo que sea, ejemplo, eso yo lo traspase a mi hijo o hija en este caso. Absolutamente. Sí, puede influir, ¿cierto? Sí, qué bueno que lo mencionaste, porque este desarrollo de la conducta alimentaria en los niños, que es su relación, sus tendencias, sus comportamientos hacia los alimentos, viene desde la edad de la gestación, desde esa etapa. Hemos hablado de los 1000 días, ¿se acuerdan? Parte de la gestación. ¿Por qué? Porque en la gestación toda esa variedad de alimentos que consuma la madre se van traspasando esos sabores al bebé a través de la placenta. El bebé ya tiene un acercamiento a sabores a través de la placenta. Entonces, después en la alimentación complementaria, cuando se reencuentra con esos sabores, tenemos más probabilidad de que los acepte. Lo mismo con la lactancia materna. La leche materna es un puente de sabores. Entonces, el cómo se alimenta una madre y cómo también este niño crece viendo a sus pares, a su entorno alimentarse, claro que va a influir de manera significativa incluso en su comportamiento alimentario. Claro, aquí hablamos de que son esponjitas al minuto en que ya están gestando, y eso es súper importante conversarlo también. Las embarazadas que muchas veces no comen frutas, verduras y todos los nutrientes, obviamente que va a ser más difícil el trabajo que se viene después, cuando el niño empieza con el proceso, ¿cierto?, de la primera alimentación. Y ahí me gustaría situarme en esa importancia del descubrimiento de la primera alimentación. El, por ejemplo, no solamente darle papillas, sino que, por ejemplo, que empiece el proceso de descubrir, de tocar, de sentir, de vivir una experiencia que haga que él vaya descubriendo los sabores, tanteando y sintiendo ese mundo que es tan importante para después sentir las ganas y la necesidad de comer y conectar con la alimentación. Exactamente. Aquí refuerzo harto el desarrollo de esta conducta alimentaria y de los patrones que va a tener este niño. Parte gestación, también tenemos otro periodo significativo en la alimentación complementaria. ¿Cómo podemos evitar o reducir los factores de riesgo a que mi hijo desarrolle alguna dificultad alimentaria? Permitiéndole que experimente cuando partimos con la alimentación complementaria, que toque, por ejemplo, que sienta olores, que tome los alimentos. Si podemos incorporar una alimentación mixta donde hay molidos y enteros, también es una alternativa, ¿ya? Y se puede que vayamos variando también los alimentos, que haya una exposición variada a frutas, no siempre quedarnos con la manzana, la pera, sino que estarle ofreciendo cada semana kiwi, mango, frutilla en esta época, mandarina, las frambuesas, las frutas de temporada. Mientras más variedad yo expongo a mi bebé, a mi hijo desde temprana edad, tengo menos probabilidad de que se desarrollen dificultades alimentarias. Si le permito también autonomía al comer, que él mismo con sus manitos toque, no estar siempre yo con la cuchara insistiendo, sino que haya ciertos espacios de exploración libre, también es un factor que va a permitir que vaya desarrollando una buena conducta alimentaria. Tú acá nos trajiste diversos tipos de frutas y verduras. Tenemos pepino, tomate, mango, manzana, mandarina, limón, plátano. Y además, tú dijiste que nos traía una forma entretenida de poder comer, o que ellos de alguna forma también se motiven y digan, oye, esto es más entretenido de lo que yo pensaba. Exacto. ¿Qué tenemos acá? Ya, entonces primero quiero mencionar que es importante la variedad. Por eso aquí tenemos diversas frutas, algunas verduras. Es importante que siempre haya variedad dentro de nuestras posibilidades económicas también, ¿ya? Y lo otro es presentar de forma lúdica los alimentos. Recordemos que los niños aprenden principalmente desde el juego, desde la exploración, desde la experimentación. Entonces, cosas entretenidas que podemos hacer, de ahí vamos a mostrar en pantalla algunas ideas que tengo en mi Instagram, pero por ejemplo, usando cortadores de galletas, podemos rebanar una fruta, ya sea una manzana,
o mango, que el mango hoy es tan rico, el mango amigo. jugoso, podemos rebanar un trozo y cortar con marcadores. Entonces va a quedar un mango con forma de estrella, tenemos de corazones, todos podemos tener de estos cortadores en la casa o incluso comprar ahí en algunas importadoras y poder presentar de forma entretenida. Podemos hacer brochetas, por ejemplo, que nuestros niños participen en el proceso, invitarlos a cortar la fruta, a armar las brochetas, a pasarlas por chips de colores, coco rallado, chocolate se puede. Chocolate, un poquito, dependiendo de la edad, podemos incorporar chips de chocolate, y son formas más entretenidas. Oye, aquí hablamos de que muchas veces el concepto de que todo entra por la vista es una realidad. Así es. Sobre todo pensando en los niños, en que les encanta lo lúdico, las formas, corazones, estrellas, ir jugando, ¿cierto?, con esa potencialidad de que no solamente vean la fruta como un alimento, sino que puedan jugar, puedan experimentar, como tú bien dices, y darnos el tiempo también de jugar con ellos en esta experiencia, ¿cierto?, gastronómica, por decirlo de alguna manera, y que ellos también vayan aprendiendo lo que es la cocina, lo que son las frutas, que no hay edad, me imagino yo, para que ellos puedan transitar por esa experiencia. Exacto, no hay edad, nunca es tarde, siempre Claro. digo yo, nunca es tarde. Si no lo hicimos antes, no importa, tenemos que pensar en lo que se viene. Hay algo importante que mencionaste tú, Connie, que es el tiempo. Yo sé que hoy en día muchas mamás y papás trabajamos, los niños están gran parte del día en el jardín, en el colegio, pero de repente podemos empezar a hacer un listado de los espacios donde estamos en la casa, en la tarde, por ejemplo, en el horario de la 11, la cena, o los fines de semana. Aprovechemos esos tiempos para poder jugar en la cocina, hagamos el desayuno juntos, armemos unos panqueques, por ejemplo. De hecho, yo en redes sociales he visto que yo decía, hoy si soy mamá algún día, yo creo que sería de esas, ¿sabes? ¿Sí? Que era como que ¿Un panqueque, una masita? No, las colaciones, los tuppers, ¿cierto? Ok. Pero con distintos pinchos de colores y de alguna forma como que cada una con forma, no sé, de estrella, El pan que del lo dragón. cortan con Sí, formas. y le ponen un para poquito de hacer Nutella. Exacto. ¿Por qué? Porque eso no es lo mismo que yo le pase a mi hijo un plato con la fruta así entera a que le ponga frutas con formitas y con algo para untar que sea más entretenido, o con estos pinchos de figuritas que ellos conozcan y que sea atractivo. Eso es un gran gancho y es una estrategia para poder motivarlos e incentivarlos al consumo de estos alimentos. Hablábamos de las frutas, de las verduras, pero también queríamos incorporar el tema de la leche, de la alimentación a través de los lácteos. Muchas veces los niños pueden pasar muchos años en que siguen con la experiencia de la leche materna. Conozco mamás que hasta los 2, 3 años siguen con esto. ¿Cómo hacer un puente para que la madre ya pueda obviamente comenzar a cortar este proceso y hacer que comience con obviamente el descubrir otro tipo de alimentaciones que ya vaya dejando de lado, ¿cierto?, con respecto a este apego y estos años con la lactancia materna? Bueno, es una interesante realidad. Siempre comento, la recomendación de lactancia materna es que dentro de lo posible se mantenga hasta los 2 años, si es que esta diada lo desea. Hay madres que por trabajo a veces comienzan el proceso de destete antes de los 2 años y es válido, obviamente cada realidad es distinta, pero se puede ir trabajando este proceso de destete progresivamente para que no sea algo tan traumático para el bebé. Desde el año, por ejemplo, podemos empezar a incorporar la leche de vaca. Cuando los bebés ya cumplen 1 año, podemos empezar a incorporarla. Entonces, si ya tenemos la idea, la mamá tiene la idea de que quiere empezar a destetar, puede, por ejemplo, seguir manteniendo la lactancia materna, pero empezar a incorporar diariamente una pequeña cantidad de leche de vaca para comenzar a familiarizar a su bebé con este nuevo alimento, ¿ya? Que probablemente a veces no cuesta mucho la introducción, pero en otras ocasiones con niños sí cuesta un poco más. Exacto. Entonces tenemos esa alternativa de utilizar leche de vaca, no es necesario ya las fórmulas infantiles del año en adelante. Ok. Tú nos comentabas de la leche y todas las leches traen esta información nutricional, ¿cierto? Que está presente. ¿En qué nos deberíamos fijar ahí para escoger la correcta? Porque me imagino que hay algunas que son más saludables que otras. Lo más importante es que si vamos a comprar yogur o una leche, dentro de su primer ingrediente o segundo debe ser leche o yogur, ¿ya? Que no vengan otros ingredientes antes. La idea es que el ingrediente principal sea leche o yogur y que ojalá no tengan adición de ni endulzantes, edulcorantes, ni tampoco de azúcar,
¿ya? Los yogures es muy difícil eso, la verdad. Solo los yogures naturales vienen, solo el yogur con algunas probióticos o adición de vitamina D, pero en las leches, por ejemplo, las líquidas o algunas en polvo, tenemos que tienen 3 ingredientes y es leche, algún conservante o lecitina de soya también, que es antiaglomerante, y vitamina D. Y en eso tenemos que fijarnos, que tengan no más de 3 ingredientes y que el primero sea el producto que estoy comprando. ¿Estos son convenientes? Más o menos. Sí, más o menos. De vez en cuando. Hay otras marcas que recomiendo más. Sin lactosa, ahora, ¿no? ¿Del sur no de Chile? necesariamente. Del sur de Chile, de Vaquita, cerquita de Osorno. Ya, algo que dijo la Connie importante es cuando los niños no aceptan el grupo de los lácteos, ninguno. Ni queso, ni yogur, ni quesillo, ni leche. ¿Qué hacemos ahí? Porque está la gran preocupación del calcio. ¿Qué pasa con el calcio? Bueno, ahí desde mi trabajo como nutricionista es ver si es que esa aceptación del lácteo va a poder darse algún día con un trabajo progresivo. A veces, ojo, hay familias que por patrón alimentario deciden no ofrecer lácteos a sus hijos porque dicen la leche vaca no es para los humanos. Ok, claro, es válido. Entonces, en esos casos yo siempre recomiendo suplementar, ¿ya? Entonces, los niños que no están logrando consumir las porciones de lácteo adecuadas para su edad, es importante consultar con un profesional para suplementar ese calcio. Porque el calcio es un mineral importantísimo para la formación de los huesos, también para la transmisión de impulsos nerviosos, el sistema cardiovascular, todo lo que son los dientes. Es importante que esté ese mineral. Oye, también quería preguntarte, porque el día viernes tuvimos una experiencia bastante rica con respecto a los veganos, las veganas que toman como opción de vida. ¿Qué pasa en el caso de los niños y el proceso de desarrollo? También es importante los suplementos y de tener una buena orientación para que no vayan a tener problemas de nutrición, por ejemplo. Súper importante que tengan una buena asesoramiento y planificación de la alimentación. Hoy en día tenemos hartos estudios, evidencia de buena calidad sobre el llevar dietas vegetarianas o veganas en las infancias. ¿Sí? Se puede siempre y cuando haya un buen asesoramiento de la alimentación. ¿Incluido el proceso de gestación? Sí, incluido el proceso de gestación. Si tenemos una buena planificación alimentaria con los diversos nutrientes, si hay suplementación y también si es que las preparaciones se elaboran de manera correcta, por ejemplo, cómo consumir las legumbres correctamente, etcétera, no hay riesgos, ¿ya? Pero con una buena asesoría y planificación alimentaria. ¿Y los frutos secos, Cami? Porque acá vemos, por ejemplo, las pasas que dicen que son buenas para la memoria. Eso es cranberry. Ah, de cranberry. Se parece a las pasas, sí, pero es el cranberry, es el arándano rojo que se produce en el sur de Chile. Yo viví muy cerca de donde están las plantaciones del cranberry, somos exportadores de cranberry. Y el cranberry es un alimento que, bueno, es una fruta deshidratada, rica en antioxidantes, tiene ahí algunos efectos a nivel de protección de la salud urinaria, ¿ya? Pero yo los traje porque en ocasiones... Miren, voy a contar una experiencia personal. A mi hija le gustan mucho las gomitas. Estas gomitas con colorantes, de ositos, de delfines. Uy, son de las cosas favoritas. Entonces yo... Que traen mucho azúcar. Mucho azúcar y muchos colorantes. Sí. Y colorantes que ahora estos últimos años se han empezado a restringir su uso, ya porque se han visto que tienen efectos que pueden generar efectos cancerígenos y otras cosas. Entonces, bueno, yo a mi hija desde pequeña, como detecté que le gustaba lo masticable y que cuando veía a sus primas comer gomitas ella también quería, y yo como buena nutri, mamá nutri, que me estresaba un poco, entonces le empecé a ofrecer alimentos similares pero que eran naturales. Por ejemplo, cochayuyo. El cranberry, nunca tanto. El cranberry, las pasas, los damascos turcos, que también se les llama, y que son como masticables, son como gomitas, son dulces porque el producto es azucarado, pero es un azúcar natural. Entonces ahora ella fascinada cuando yo le doy cranberries, cuando le doy damasco turco, cuando le doy pasas, porque
ella siente que está comiendo esa gomita, pero yo me quedo tranquila porque está comiendo un alimento. Ella? 5. 5 años. Pero como desde los 3 que estamos con y no nos está viendo, ¿cierto? No, está en el jardín. Oye, qué buena la experiencia. Entonces, eso me gusta. es súper interesante. Sí. Busquemos alternativas que sean naturales, similares a eso que buscan los niños en los procesados, pero aquí tenemos la tranquilidad de que son alimentos naturales. Es importante lo que estás comentándonos porque muchas veces nos falta la creatividad de decir qué puede ser un aporte para nuestros hijos. Los míos igual tienen 8 y 6 años, entonces están en todo ese proceso también de desarrollo tan importante. ¿Y por qué vamos a hablar, entrar en el tema de los cumpleaños? Menos mal que hoy día está la alternativa de muchas mamás que organizan cumpleaños con la mitad de posibilidad de dulces, pero la otra mitad saludable, como tú bien dices. Y eso está súper bien también porque ahí estamos optando a una alimentación y a una celebración con ese sentido también. Y con el equilibrio, si esa es la cosa. Yo ahora casi todos los cumpleaños que voy veo fruta. Ay, qué bueno. Siempre me encuentro brochetas de fruta, una fuente de mandarinas o las frutillas, ahora en la temporada de verano mucha sandía. Qué rico. Entonces, sí, hoy las mamás, las familias son más conscientes. Y yo digo siempre, no es que le vamos a privar de todos los dulces y en la medida que ellos van creciendo van conociendo otras cosas, pero busquemos el equilibrio. Exacto. Está el mesón con algunos dulces, pero también ahí hay frutas, hay cosas más naturales. Totalmente. Yo creo que antiguamente pasaba que hoy en día comer fruta o verdura uno también lo ve mucho más entretenido y además el aporte, cómo contribuye a tu salud y todo lo vinculado a eso. Pero siento que hoy en día hay mucha más conciencia también del efecto que me puede provocar un dulce. Y no es satanizar quizás los alimentos, sino las porciones, algo que uno va aprendiendo. La frecuencia. Exacto. Y que se puede pasar bien también con alimentación que es mucho más saludable. Entre todos. De hecho, el viernes con los chiquillos de la Supería Penquista, oye, pero Estaban fascinadas con estábamos las cosas fascinados que con los trajeron. sabores y con lo que nos entregaron también. Exacto, exacto. Y algo súper importante también es que vayamos siempre incorporando estos alimentos en la mesa familiar, que nunca dejen de estar, que sobre todo vean a mamá, papá, la familia, la abuelita comer esos alimentos, porque esa es la clave, una de las claves importantes. Si yo quiero que mi hijo aprenda a comer mango o que llegue a comer mango un día, me tiene que ver comiendo mango a mí, que esté eso, el cranberry, lo mismo. La mantequilla de maní, por ejemplo, ¿con qué combinación lo podríamos realizar? La traje porque en ocasiones, claro, queremos incorporar el fruto seco y si mi hijo no tiene la edad para comer el fruto seco entero o no le gusta entero, mira, de repente podemos probar con el pancito untado con crema de maní, ¿ya? O una fruta untada con crema de maní. A algunos niños les gusta harto como las frutillas rebanadas o las manzanas en lámina untadas con crema de maní y es una buena alternativa. También hay cremas de otros frutos secos, almendras, avellanas, la famosa Nutella. Exacto. Son alternativas. Eso es también relevante el hablar de la importancia de los frutos secos, pero originales, porque muchas veces tenemos bolsitas de salados. Con sal, y yo creo que la sal también es media perjudicial para los niños. Atreverse a cocinar con no mucha sal. Muchas veces los chilenos somos buenos para incorporar muchísima sal en la alimentación. Entonces, ¿qué pasa con eso también? Es un poquito enemigo de la nutrición de los niños, ¿no? Bueno, en exceso sí. Hasta los 2 años se recomienda que los niños no estén expuestos a la adición de sal, no es necesario. Después de eso, de a poquito ir agregando sal, pero lo que digo es la cantidad. Ya no quiere decir que no podamos incorporar la sal, pero es la cantidad adecuada para su edad. Y los frutos secos, claro, hay muchos que vienen con adición de sal. Entonces, si vamos a comprar una crema de maní,